En lo profundo de la helada Antártida, un descubrimiento sorprendente de Rusia tiene al mundo en vilo. No se trata de paisajes congelados ni de antiguas formaciones de hielo. Es algo mucho más inquietante. Este hallazgo ha levantado preocupaciones y preguntas sobre lo que acecha bajo la superficie helada. A medida que se revelan los detalles, se hace claro que este descubrimiento es algo serio. ¿Qué podría ser? ¿Y por qué nos asusta tanto? Únete a nosotros en un viaje hacia lo nunca antes contado mientras exploramos este misterio y descubrimos por qué lo que Rusia ha encontrado en la Antártida está aterrorizando al mundo entero. Pero antes de nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Comenzamos. Imaginen la audacia de los científicos rusos que, en el año 2012, se aventuraron a atravesar las gruesas capas de hielo para explorar las antiguas aguas del lago Vostok. Su misión era clara: recuperar muestras que pudieran revelar los secretos de climas pasados y ofrecer información vital sobre la posible existencia de vida en entornos extremos. El viaje culminó en un descubrimiento extraordinario que dejó boquiabiertos a los exploradores. Al sumergirse en las profundidades del lago Vostok, se encontraron con un mundo completamente desconocido, con un paisaje aún más impresionante de lo que habían imaginado. Este hallazgo inesperado prometía desvelar secretos que habían permanecido ocultos durante millones de años, capturando la fascinación y la curiosidad de científicos de todo el mundo. Lo que los investigadores encontraron en el lago Vostok fue una colección fascinante de formas de vida misteriosas que desafiaban la clasificación fácil. Estos no eran los típicos microbios, representaban una nueva frontera en la biología microbiana. Sorprendentemente, estos microorganismos, distintos de cualquier bacteria o archivia previamente identificada, habían prosperado en condiciones de completo aislamiento, soportando el frío extremo, la oscuridad perpetua y la presión intensa. Pero aquí no termina la historia. Las implicaciones de estos extraordinarios microbios del lago Vostok van mucho más allá. Los científicos están preocupados por las posibles repercusiones del cambio climático y la liberación de estos organismos antiguos y desconocidos en los océanos del mundo. A medida que los glaciares se derriten debido al aumento de las temperaturas globales, surge la incertidumbre sobre el impacto de estos microbios milenarios en los ecosistemas actuales, planteando el espectro de posibles catástrofes. Además, la desconcertante idea de que estos organismos entren en contacto con poblaciones humanas es de suma importancia. La existencia de estos organismos desconcertantes y no clasificados en el lago Vostok nos recuerda que nuestra comprensión de la vida en la Tierra está lejos de ser exhaustiva. Pero eso no es todo. En la helada Antártida Oriental, los científicos han hecho otro descubrimiento sorprendente: las cataratas de sangre. Este fenómeno, descubierto por exploradores rusos hace mucho tiempo, es una vista impresionante donde el agua rojiza fluye por un glaciar helado llamado Glaciar Taylor. Este color rojizo se debe al hierro en el agua, que se oxida al entrar en contacto con el aire, dándole una apariencia sangrienta. Estas cataratas no solo son hermosas, sino que también son cruciales para la ciencia. En 2009, los científicos encontraron microbios diminutos y resistentes que vivían en las aguas saladas de las cataratas. Estas pequeñas criaturas, llamadas extremófilos, nos enseñan sobre la vida oculta bajo el hielo antártico. Exhiben una notable capacidad para resistir y prosperar en condiciones duras que serían inhóspitas para la mayoría de las formas de vida. Al habitar un entorno desprovisto de luz solar y oxígeno, estos microbios resistentes dependen del hierro y el azufre presentes en el agua para sus procesos metabólicos, en un fenómeno denominado quimiosíntesis. ¿Podría haber vida en otras partes del universo donde antes no lo habíamos imaginado? Este descubrimiento nos hace reconsiderar nuestras ideas sobre dónde puede existir vida. Además, estas cascadas de sangre nos brindan una ventana única a la historia climática de la Tierra. Se cree que el agua salada atrapada en su interior es una reliquia de un mar aislado y conservado hace unos 5 millones de años. Imaginen las historias que estas aguas podrían contarnos sobre el pasado de nuestro planeta. Pero estas maravillas no son solo visualmente impresionantes. También nos enseñan lecciones profundas sobre la adaptabilidad y resistencia de la vida en entornos aparentemente hostiles. Los organismos que habitan estas cascadas de sangre desafían nuestras expectativas y amplían los límites de lo que pensábamos posible en términos de habitabilidad. Y eso no es todo.
Bajo las interminables extensiones heladas de la Antártida se esconde un tesoro aún más sorprendente: las montañas subglaciales. Este descubrimiento inesperado surgió de una aventura audaz a finales de la década de 1950, cuando exploradores rusos se asociaron con científicos globales para desplegar tecnología de radar de vanguardia. Lo que encontraron debajo del manto helado fue una revelación asombrosa: una intrincada red de elevados picos y majestuosos valles conocidos como las montañas subglaciales de Gamber-Seb. Estas formaciones rompen con la percepción convencional que teníamos de la Antártida y nos muestran un mundo oculto que nunca antes habíamos imaginado. A medida que los exploradores se aventuraban más profundamente en este dominio inexplorado, sus señales de radar atravesaban las capas de hielo, revelando una topografía oculta debajo. Imaginen su asombro al darse cuenta de que lo que parecía ser una simple capa de hielo en realidad ocultaba una compleja y antigua cadena montañosa. Estas formaciones, nombradas en honor al geofísico que lideró la investigación, nos desafían a reconsiderar lo que creíamos saber sobre este vasto continente helado. Imaginen esto: antiguos picos que se estima tienen alrededor de 1 millón de años, testigos de una historia geológica turbulenta que precedió a la formación de las colosales capas de hielo que cubren la Antártida. Estas montañas, una vez expuestas, fueron sepultadas bajo las acumuladas capas de hielo, ocultando su existencia al mundo durante siglos. Lo más intrigante de estas montañas no es solo su imponente tamaño, comparable en altura a los icónicos Alpes europeos, sino también su antiguo legado que se remonta a unos asombrosos 500 millones de años. Merecidamente apodadas las montañas fantasma, estas enigmáticas cumbres existen como entidades espectrales bajo un manto helado, desafiando cualquier intento de exploración fácil. Aunque ocultas, estas montañas atraen a los científicos con la promesa de descubrir secretos geológicos del pasado antiguo de la Tierra. Estudiarlas tiene el potencial de proporcionar información crucial sobre las consecuencias del cambio climático en el futuro. Sin embargo, la formación de estas montañas, su extraordinaria conservación bajo el hielo y el conocimiento oscuro que salvaguardan, seguirán siendo un misterio. Este descubrimiento no solo despierta nuestra intriga, sino también una sensación de aprehensión científica. Nos invita a adentrarnos en lo desconocido, a desafiar los límites de nuestro entendimiento y a contemplar las maravillas ocultas que la Tierra aún guarda celosamente. ¿Te has preguntado alguna vez si la realidad es tan fija como parece? Imagina vivir una vida ordinaria y de repente enfrentarte a algo tan increíble que desafía todo lo que creías saber. No hablamos de ciencia ficción, sino de experiencias reales de personas como tú y yo. OVNIs, encuentros con extraterrestres, apariciones fantasmales y hasta deslizamientos en el tiempo. Sumérgete en 5 relatos cautivadores que pondrán a prueba tus creencias y te harán cuestionar la estabilidad de la realidad que todos conocemos. Imagina un tranquilo sábado por la tarde en julio de 1996. Frank y su esposa, Carol, paseaban por Bold Street en Liverpool, Reino Unido, disfrutando de una tarde de compras. Pero lo que sucedió a continuación cambió sus vidas para siempre. Mientras Frank se dirigía a la librería de Dylan, algo extraordinario sucedió. En el camino, se encontró en un extraño oasis de tranquilidad. De repente, una furgoneta de los años 50 casi lo atropella, tocando la bocina. Frank, perplejo, notó los detalles de la camioneta y se dio cuenta de que algo no estaba bien. Al mirar hacia abajo, descubrió que estaba parado en una calle diferente. Cruzó la calle y se encontró con que la librería de Dylan ya no era lo que recordaba. En lugar de libros, había bolsos de mujer y zapatos. La confusión aumentó cuando observó a las personas vestidas como si estuvieran en la década de 1940. La situación era surrealista. Sin embargo, entre la multitud de otra época, Frank vio a una joven vestida con ropa moderna. Sus bolsos llevaban una marca popular de 1996. ¿Estaba atrapado en un tiempo diferente? La paradoja era evidente, pero el alivio lo invadió cuando entraron a la librería y todo volvió a la normalidad de 1996. La curiosidad llevó a Frank a abordar a la joven en las cunas. ¿Viste eso?, le preguntó. La joven asintió, confirmando su sorpresa. Pensó que era una tienda de ropa y estaba a punto de explorar, pero de repente se transformó en una librería. ¿Cómo puede algo así suceder? ¿Es posible que existan lugares donde el tiempo se entrelaza de manera misteriosa? Número 4.
Imagina este intrigante suceso: una mujer y su hija de 5 años conduciendo por la noche en Dundee, Michigan. En un instante, el entorno cambia drásticamente. La oscuridad se ilumina con una luz misteriosa, y la gente a su alrededor está vestida como si hubieran viajado desde el siglo XIX. La mujer, desconcertada, pisa los frenos cuando una señora empujando un antiguo cochecito de bebé cruza la calle frente a ella. En ese breve lapso, todo parece surrealista. Más tarde, al compartir la experiencia con un amigo, se da cuenta de que no ha tenido contacto visual con la gente del siglo XIX. Todo ocurrió tan rápido que apenas pudo procesar lo que sucedía. Recuerda con detalle el momento en que la mujer con el cochecito se congela, al igual que ella al pisar los frenos. La realidad distorsionada vuelve a la normalidad cuando todo regresa a la oscuridad de la noche. Sin embargo, la historia no termina aquí. Años después, la mujer decide compartir este extraño incidente con su hija, que en ese momento tenía 13 años. Para su sorpresa, la hija recuerda haber escuchado a su madre hablar y gritar, pero no podía verla. La madre, asombrada, revela que en el momento del suceso, ella misma se miró las manos, al espejo y a su hija dormida. La hija, testigo de la extraña desaparición, asegura que vio a su madre desvanecerse mientras aún podía escuchar el chirrido de los frenos, como si ese sonido marcara el final de aquel enigmático evento. Esta historia, tan desconcertante como fascinante, nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. ¿Cómo es posible que dos personas experimenten el mismo evento de manera tan diferente? ¿Existen dimensiones entrelazadas que solo unos pocos pueden vislumbrar? Número 3. Imagina por un momento viajar en el tiempo sin siquiera darte cuenta. La historia número 3 nos sumerge en el asombroso relato de una mujer que, a los 12 años en 1962, vivió lo que solo se podría describir como un desliz en el tiempo. Todo comenzó en su patio trasero verde y frondoso en Maryland, donde su madre la envió a recoger palos y ramitas de un gran álamo. Pero lo inesperado ocurrió cuando, agachándose para recoger otro palo, dio un paso atrás y de repente se encontró en un lugar completamente diferente. Un paisaje árido y seco se extendía ante ella, con colinas en la distancia. La sensación de soledad la envolvía, mientras su tarea era recolectar leña. Estaba sola, con el viento agitando su largo y salvaje cabello, vistiendo una piel que le cubría un hombro hasta los muslos, descalza y en un entorno que no era el suyo. Sin mirar atrás, se perdió en ese otro lugar durante unos instantes, solo para regresar de repente a su patio trasero en Maryland. Este misterioso episodio la persiguió durante décadas, preguntándose qué pensaría su otro yo al aparecer en su patio trasero de 1962. ¿Habría alguna comprensión entre las dos versiones de ella misma? Durante más de 50 años, reflexionó sobre este evento hasta que, finalmente, leyó sobre los lapsos de tiempo. Ahí encontró la explicación que tanto tiempo buscó. Ahora cree que estaba realizando la misma actividad al mismo tiempo, pero en una dimensión paralela. Algo activó un interruptor que la transportó brevemente a otra realidad. Esta fascinante historia plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza del tiempo y la existencia. ¿Es posible que nuestras acciones en una dimensión afecten a otras? ¿Cómo se comunican las versiones paralelas de nosotros mismos? Número 2. Remontémonos a 1953, cuando mi mamá, apenas una niña de 3 o 4 años, vivió un momento extraordinario que desafía toda lógica. Esa noche, mi mamá, lejos de sentir sueño, se levantó de su cama y decidió explorar la casa. Sorprendentemente, al llegar a la esquina de la escalera, se encontró con una puerta que no estaba allí antes. La intriga la llevó a abrirla, y para su asombro, una mujer vestida con un traje de sirvienta y una gorra blanca apareció apresuradamente. Con un acento local pronunciado, la mujer preguntó confundida quién era mi mamá. Sin entender la situación, mi madre simplemente respondió que quería bajar las escaleras. La mujer, sin dudarlo, la tomó de la mano y juntas descendieron por el pasillo. La mujer, según mi mamá, era hermosa y tenía una sonrisa encantadora. Pero la sorpresa no terminó ahí. Al llegar abajo, mi mamá notó que los objetos en el gabinete habían cambiado. Donde solían estar dulces en frascos, ahora se encontraban figuras de porcelana de mujeres y pájaros.
Al soltar su mano, mi mamá se dio vuelta y se percató de que la mujer servicial había desaparecido, dejándola feliz de haber atravesado las escaleras juntas. Al relatar esta extraña experiencia a su madre, la confusión no tardó en aparecer. La respuesta de la mujer desconocida solo causó más incertidumbre. La casa de 3 pisos, que incluía la barbería de su papá, estaba en una esquina, y según mi mamá, podría haber un cuarto detrás de la pared donde apareció la misteriosa puerta. Ella especula que la estructura original podría haber sido una sola casa antes de que se construyeran las tiendas en la zona. En aquel momento, mi madre pensó que había visto un fantasma, pero con el paso del tiempo y el conocimiento de los deslizamientos temporales, ahora cree que aquella experiencia fue más que un encuentro paranormal. ¿Cómo es posible que una niña de tan corta edad haya experimentado un deslizamiento en el tiempo? Bienvenidos a la historia número 1, una experiencia que desafía las leyes del tiempo y transporta a una mujer a través de las décadas en un abrir y cerrar de ojos. Viajemos juntos a la década de 1950, a las bulliciosas calles de Londres, donde esta extraordinaria historia cobra vida. Imagine estar sentada en el piso superior de un autobús de 2 pisos moderno y, de repente, darte cuenta de que algo está fuera de lugar. En un instante, la realidad se desvanece y te encuentras al aire libre, pero no en el Londres contemporáneo, sino en el Londres del siglo XIX. La sorpresa te paraliza mientras observas las calles transformarse en una escena de la era victoriana, con mujeres elegantemente vestidas con largos vestidos y abrigos de época. La protagonista de esta historia, la madre de una mujer, se vio atrapada en este desconcertante escenario mientras viajaba en el piso superior de un ómnibus tirado por caballos. La conmoción la invadió, y al intentar comunicarse con las mujeres a su lado, descubrió que ni siquiera sabía si podían verla o escucharla. La experiencia fue tan breve como intensa, durando solo unos segundos, pero dejando una huella imborrable en su memoria. Imagina el impacto de estar en 2 épocas completamente diferentes en cuestión de segundos. La velocidad del viaje en el tiempo, aunque breve, llevó a esta mujer desde la modernidad de los años 50 a la majestuosidad de la era victoriana. La pregunta es, ¿cómo es posible que una rutina diaria en un autobús se convierta en un pasaje a través del tiempo? Increíble viaje, ¿verdad? Si esta asombrosa odisea a través del tiempo te dejó boquiabierto, no te pierdas más historias fascinantes. ¿Te imaginas descubrir que la historia es como un libro lleno de capítulos secretos? Algunos son tan intensos que ni siquiera los adultos los manejan bien, y mucho menos los niños. Por ejemplo, el diario de Ana Frank, ese que leen en la escuela, pues resulta que le dieron una buena pulida. Y eso no es nada comparado con las travesuras tenebrosas de la noche de bodas de Guillermo de Orange. Y si creías que Cristóbal Colón era un buen tipo, mejor prepárate para la verdad escalofriante. ¿Te atreverías a conocer estos secretos históricos que la escuela se guarda bajo llave? Colócate el cinturón, porque esto va a ser un viaje que jamás olvidarás. Número 5. Detente un momento y prepárate para descubrir la verdad oculta tras la historia que nos enseñaron. ¿Sabías que Cristóbal Colón no fue realmente el héroe que nos pintaron en los libros de historia? ¿Te sorprendería saber que Colón no fue el primer europeo en llegar al continente americano? Y lo que es aún más impactante, nunca puso un pie en los actuales Estados Unidos. Se limitó a explorar las Bahamas, Haití y la República Dominicana. ¿Te sientes intrigado? Espera, hay más. La historia que nos han contado sobre Colón omite un capítulo oscuro y vergonzoso. Colón, lejos de ser el visionario explorador, podría haber sido el responsable de iniciar una red de esclavos sexuales menores de edad en las Américas. Sí, has oído bien. Imagina a la persona a la que se le atribuye el descubrimiento del Nuevo Mundo involucrado en actos tan atroces. A su llegada, Colón no solo presionó a los nativos americanos para que trabajaran en las minas, sino que los consideró como su propiedad. No te imaginas lo que hizo con ellos. Los utilizó como alimento para sus perros, fue responsable de alrededor de 200.000 muertes solo en Haití. Sí, estás leyendo correctamente. La historia oculta de Colón es oscura, trágica y llena de atrocidades que muchos prefieren ignorar. Ahora que conoces la verdad, ¿realmente quieres seguir celebrando el 12 de octubre como si fuera un día de glorificación? Tal vez sea hora de replantearse nuestras celebraciones y reconocer la realidad detrás de la figura de Colón. Amantes de las historias fascinantes, les damos la bienvenida al número 4,
donde destaparemos la sorprendente verdad detrás de la creación de Fanta. En el año 1940, Coca-Cola Company decide cortar lazos con Alemania debido a sus travesuras. Pero, ¿cómo calmar la sed en tiempos turbulentos? Entren en escena Max Keith, director de Coca-Cola Alemania, con una visión audaz. Enfrentándose al embargo y la necesidad de refrescar a la población alemana, Keith mezcla suero, orujo de manzana y otros ingredientes alemanes para dar vida a una nueva bebida, Fanta. Sí, esa colorida y deliciosa bebida tiene raíces que se remontan a la Alemania de aquellos años. Lo intrigante es que, a pesar de esta conexión histórica, los anuncios de Fanta no suelen destacar este vínculo. ¿Por qué? Número 3. Atención a todos los amantes de las historias intrigantes y curiosas. Hoy, te voy a contar sobre el tío más espeluznante de la historia, y créeme, este relato te dejará con la boca abierta. Imagínate en una cena de Navidad, rodeado de familiares, y de repente, ves a ese tío que siempre te ha dado escalofríos. ¿Te suena familiar? Pero espera, esto no se compara ni de cerca con la historia del rey Carlos II de Inglaterra. Este tío no solo es espeluznante, es digno de una película de suspense. Resulta que, en la noche de bodas de su sobrino Guillermo de Orange, el rey Carlos II presenció algo que te hará temblar. ¿Puedes creer que observó cómo Guillermo consumaba su matrimonio con María II? Sí, así como lo oyes, y hasta lo celebró con gritos y vítores. ¡Qué escena tan surrealista! Ahora, antes de juzgar demasiado a Carlos, debemos entender que en la antigüedad esto no era tan raro. Las parejas recién casadas eran observadas por sus invitados mientras chocaban por primera vez. Una especie de ritual, ¿no te parece? Bebían, bailaban, gritaban, incluso llevaban comida y agua para la pareja. Pero, lo más impactante es que cuanto más importante eras, más gente quería ser testigo de tu noche de bodas. Guillermo de Orange, el tercer heredero con ese nombre, ni siquiera fue el primero en vivir esta experiencia extraña. Su padre, Guillermo el II, a los 15 años, se casó con María Estuardo, de tan solo 9 años. Increíble, ¿verdad? Así que, si pensabas que tenías un tío extraño, piénsalo de nuevo. La historia de Carlos II y Guillermo de Orange te hará apreciar a tu familia de una manera totalmente distinta. No te pierdas este intrigante relato que te hará ver las cenas familiares de una manera totalmente nueva. En el número 2, te presento al asesino del asesino de Lincoln, Boston Corbett, un hombre valiente y controvertido que cambió el curso de la historia. Imagina este escenario: 9 días después de que John Wilkes Booth acabara con la vida de Abraham Lincoln, Boston Corbett y su regimiento reciben la misión de capturar a Booth y su cómplice David Herold. El enfrentamiento culmina en un granero de tabaco en Virginia, donde Corbett, con la orden de capturar vivo a Booth, se ve obligado a tomar una decisión rápida. Corbett asegura haber visto a Booth apuntándole con un arma a través de una grieta en la pared. Sin dudarlo, dispara su revólver Colt, cortando la médula espinal de Booth y llevándolo a la muerte 2 horas después. Héroe o criticado. Las opiniones varían, pero una cosa es segura: Corbett no era un hombre común. Para entender su valentía, es crucial conocer su pasado. Corbett, afectado por graves problemas mentales debido al manejo frecuente de mercurio venenoso en su trabajo, tomó una decisión impactante a los 26 años: se castró a sí mismo con unas tijeras. ¿La razón? Evitar tentaciones y seguir los pasos de Jesús. Esta historia va más allá de un simple relato de justicia. Boston Corbett, a pesar de las críticas y el debate, demostró tener un coraje único al enfrentarse al asesino de un presidente. ¿Cómo un hombre con una historia tan extraordinaria puede pasar desapercibido? Número 1. La Brigada de Prostitutas. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde proviene la palabra prostitutas para referirse a mujeres que ofrecen servicios sexuales? Bien, hay una historia intrigante detrás, y te la voy a contar de manera amena y fácil de entender. Todo comenzó con el general Joseph Hooker durante la Guerra Civil. Este líder militar era conocido por su generosidad hacia sus tropas. Reconociendo que aquellos que luchan también necesitan momentos de esparcimiento, contrató a un gran número de mujeres para acompañar a sus soldados y satisfacer sus necesidades. Sin embargo, esta generosidad tuvo consecuencias inesperadas.
En 1861, un informe del Departamento Médico del Ejército de la Unión reveló que una cuarta parte del ejército sufría alguna enfermedad de transmisión sexual debido a estas prácticas. Imagina el impacto. En 1875, alguien incluso creó un curioso mapa de la sífilis para mostrar cómo se propagaba la enfermedad. Esta historia no solo nos lleva a entender el origen de una palabra, sino que también nos sumerge en una parte peculiar de la historia militar. Cómo la generosidad del general Hooker llevó a consecuencias tan inesperadas. ¿Qué pasaría si te dijera que nuestro mundo ha estado al borde del abismo, al borde de la extinción humana? No son solo predicciones del futuro, son episodios reales del pasado que casi nos eliminan. Te contaré 5 momentos cruciales, momentos en los que, si las circunstancias hubieran sido un poco distintas, no estaríamos aquí hoy para hablar de ello. Desde crisis desconocidas hasta eventos que estremecieron los cimientos de la humanidad, estas son historias que te harán ver lo cerca que estuvimos de la extinción y cómo, por un margen muy fino, la historia pudo haber tomado un rumbo totalmente diferente. Prepárate para descubrir estos momentos que nos mantuvieron al filo del abismo. Comenzamos. Número 5. Volvamos 75.000 años atrás, cuando el volcán Toba en Indonesia rugió con una erupción monumental. Fue tan grande que arrojó kilómetros cúbicos de ceniza, causando un caos climático masivo. ¿Cómo te sentirías si te dijera que esta erupción, la más colosal en millones de años, casi nos borró del mapa? Imagina esto, toneladas de ceniza oscureciendo el cielo, enfriando la tierra y arruinando las cosechas. La comida escaseaba y las plantas se morían. La humanidad, al borde de la extinción. ¿Te parece increíble? Pues lo es. Esta catástrofe redujo la temperatura global hasta 3,5 grados y en algunos lugares hasta 20 grados menos. Un largo invierno volcánico sumió al mundo en la oscuridad. Y los humanos, junto con muchas especies, lucharon por sobrevivir. ¿Puedes imaginar vivir en un mundo así? La población humana se redujo a unas pocas miles o incluso menos. Es increíble pensar que podríamos haber sido solo unos pocos cientos, si no menos. Nuestra existencia actual es un milagro. Descendemos de aquellos valientes que se aferraron a la vida. Si aquellos pocos supervivientes no hubieran estado allí, si la historia hubiera sido diferente, simplemente no estaríamos aquí. Esta es una historia que nos muestra lo frágil que puede ser la existencia humana, pero también nuestra increíble capacidad para adaptarnos y perseverar. Número 4. ¿Has oído hablar del Gran Colisionador de Hadrones? Es como una enorme máquina de choque de partículas ubicada bajo tierra en Francia y Suiza. Imagina este supertubo de 7 kilómetros, lleno de imanes, destinado a hacer chocar cosas diminutas a velocidades increíbles. ¿Para qué sirve? Bueno, intenta resolver algunos misterios gigantes del universo, como el comienzo de todo, la masa y otros enigmas que nos mantienen despiertos por la noche. ¿Pero sabías que cuando lo encendieron por primera vez, algunos pensaron que sería el fin del mundo? Sí, en serio. Decían que podría crear un agujero negro y llevarse nuestro planeta. Fue tan serio que algunos quisieron detenerlo. Hubo personas súper preocupadas. Algunos científicos dijeron que podría crear agujeros negros en miniatura. Pero luego, grandes mentes como Stephen Hawking dijeron, relájense. Esta máquina no puede hacer lo que la naturaleza hace. Lo encendieron en 2008 y nada pasó. Todos esos miedos se desvanecieron. Pero, después de algunos problemillas técnicos, lo volvieron a encender más poderoso en 2015. A pesar de todas las predicciones apocalípticas, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos depara? ¿Será capaz de resolver los grandes misterios? La ciencia es emocionante y a veces un poco misteriosa. Aunque no causó ningún lío, ¿quién sabe qué podría pasar la próxima vez? Número 3. La historia de la peste negra es una lección crítica sobre la supervivencia humana. Imagina un tiempo donde una enfermedad devastadora, la plaga, arrasó con la mitad de China, el 60% de Europa y un octavo de África, aniquilando a más de 200 millones de personas. Esta peste, transmitida por pulgas en ratas, surgió en 3 oleadas, siendo la segunda la más letal, llevando a la humanidad al borde del abismo. Las condiciones de higiene y tratamiento en ese momento eran nulas, lo que agravó la propagación y el impacto de la enfermedad. La muerte llegaba en cuestión de días tras la infección, y la sociedad de entonces pensaba que enfrentaba el fin del mundo.
Aunque limitada por los escasos medios de transporte de la época, la peste aún amenazaba con acabar con más vidas si se hubiera extendido más allá de Europa. Hoy en día, aunque la plaga persiste, se detecta tempranamente y los antibióticos han reducido su letalidad. Sin embargo, la historia nos enseña que, si hubiera ocurrido en una era con viajes más avanzados, el impacto habría sido aún más catastrófico, poniendo en riesgo la existencia misma de la humanidad. Es una advertencia sobre lo que enfrentamos en tiempos de enfermedades globales y la importancia vital de la prevención y el tratamiento para preservar nuestra existencia. Número 2. ¿Sabías que los asteroides, esas gigantescas rocas espaciales, están más cerca de lo que piensas? En 2014, uno del tamaño de una montaña pasó cerca de la Tierra. Un susto. Pero eso no fue nada comparado con el encuentro del 2015. Un monstruo, una roca invaluable llena de minerales valiosos, se deslizó a gran velocidad cerca de nosotros. Esa roca podría haber sido una sentencia para nuestro hogar. Imagina, si tan solo se hubiera desviado un poquito, caos total. Tsunamis, terremotos, la devastación. Así de frágil es nuestro equilibrio en este vasto espacio. La NASA y científicos de todo el mundo han sonado la alarma. Aunque ese gran gigante pasó a 4 millones de millas, en términos espaciales, eso es como un susurro. Una desviación mínima y habría sido catastrófico. Es una cuenta regresiva, pero tenemos tiempo para prepararnos, para construir defensas y protegernos. Es nuestra oportunidad de hacer algo, para evitar un final que aún podemos cambiar. Este es el momento de actuar y salvar a nuestra humanidad. Número 1. Las armas nucleares han sido un miedo persistente, ¿verdad? Todos recordamos los horrores causados por las bombas atómicas. Pero hubo más, momentos cruciales en los que el mundo estuvo al borde del colapso. Imagina esto, un misil parecía ser una ojiva nuclear, creando una tensión intensa. Solo 10 minutos para tomar una decisión. Sucedió en 1995 y estuvo a punto de desencadenar una guerra total. Otro episodio tenso fue en 1983, un malentendido que pudo haber llevado a una guerra nuclear. Un oficial sabio evitó la catástrofe. Pero hay más, mucho más. Una guerra nuclear sería desastrosa, la radiación dañaría a los sobrevivientes y el futuro sería sombrío. La tecnología para nuestra destrucción total está ahí. Imagina una bomba 10 veces más potente que toda la Segunda Guerra Mundial. Solo se ha construido una oficialmente, pero quién sabe qué secretos tienen otros países. Estos eventos nos muestran lo frágil que es nuestra existencia. Un pequeño error podría ser catastrófico. Es hora de ser sabios, de tomar precauciones. No podemos permitirnos más momentos donde nuestra supervivencia esté en juego. Es momento de actuar y proteger nuestro futuro. ¿Te ha atrapado este fascinante recorrido por estos momentos cruciales de la historia? Si te mantuvo intrigado y entretenido, dale like para que más personas descubran estas historias increíbles. El Triángulo de las Bermudas es un tema que despierta mucho interés, ¿verdad? ¿Has oído hablar de las extrañas desapariciones de aviones y barcos en esa zona? Es como si algo misterioso acechara en esas aguas entre Miami, Bermuda y Puerto Rico. Incluso Cristóbal Colón mencionó luces extrañas y comportamientos extraños en esa área. Te tengo 6 historias que sumarán más misterio a estos eventos inexplicables y trágicos. Prepárate para adentrarte en este enigma conmigo. Número 6. La historia de Thomas Brown te dejará sin aliento. Este valiente hombre vivió una odisea en el Triángulo de las Bermudas que desafía toda explicación lógica. Imagínate, 7 años en ese lugar misterioso y desconocido. Todo comenzó en 2009, cuando Thomas salió en su lancha. Pero lo que parecía ser un paseo común se convirtió en algo mucho más allá de lo imaginable. El bote dejó de funcionar, la radio falló y ninguna señal de auxilio trajo ayuda. Imagina ser arrastrado por la corriente hacia el Triángulo de las Bermudas sin control alguno. Y lo que encontró allí es aún más increíble, una isla extraña con un musgo rojo y un único habitante, un mono. Durante 7 largos años, Thomas luchó por sobrevivir en esa isla misteriosa, esperando ser rescatado. Su determinación lo llevó a construir un bote y, finalmente, el milagro sucedió. Guardacostas lo rescataron, volviendo a su hogar y reuniéndose con su esposa Marta.
Una historia de supervivencia que desafía todos los límites. La perseverancia de Thomas es inspiradora. No te pierdas esta asombrosa historia que desafía las explicaciones convencionales. Número 5. Imagina esta escena. Una noche, el 22 de diciembre de 1967, el barco Witchcraft, capitaneado por Dan Burke junto a su padre, se desvanece en medio de una llamada de auxilio. La guardia costera responde de inmediato, pero al llegar al lugar, no encuentran ni rastro del barco ni de sus ocupantes. Ahora, aquí está lo más intrigante. Burke era un navegante experimentado y cuidadoso, y su barco estaba equipado con todos los dispositivos de seguridad necesarios. ¿Cómo es posible que no haya indicios de chalecos salvavidas u otros dispositivos de rescate? Esta historia no es solo una desaparición, es un enigma envuelto en misterio. ¿Qué pudo haber causado la desaparición repentina de este barco? ¿Fue un accidente o algo más extraño y desconocido? Número 4. La enigmática desaparición del vuelo 19 sigue desconcertando al mundo. Imagina esto: 5 bombarderos Avenger de la Marina de Estados Unidos despegan desde la base naval de Florida, liderados por Charles Taylor. Estos aviones, sólidos y confiables, desaparecen sin dejar rastro. El vuelo estaba planificado en una ruta triangular simple, pero lo que sucedió después desafió toda lógica. Problemas en la brújula, confusiones en la ubicación y comunicaciones fallidas condujeron a una situación aterradora. En un abrir y cerrar de ojos, los aviones desaparecieron del radar, sumidos en una noche oscura y un clima hostil. Los esfuerzos de rescate trajeron más desesperación. Uno de los aviones de rescate, el Martin Mariner, también se esfumó misteriosamente. Explosiones sin restos y una búsqueda sin éxito en un área masiva de 2,500 millas cuadradas. El informe oficial de la Marina solo añade a la confusión, etiquetando el incidente como razones desconocidas. ¿Qué pasó realmente esa fatídica noche? ¿Fue error humano o algo más? Únete a nosotros en esta inmersión en un enigma aéreo que sigue desafiando las reglas de la lógica y la aviación. Una historia que ha dejado a los expertos sin respuesta, un relato que desafía todo lo que creíamos saber. No te pierdas este misterio que sigue desafiando lo convencional. Número 3. El USS Cyclops se convirtió en un enigma de dimensiones extraordinarias. ¿Cómo un barco tan monumental desapareció sin dejar ni un rastro? Este coloso de la Marina de Estados Unidos, destinado a abastecer combustible durante la Gran Guerra, zarpó rumbo a Río de Janeiro bajo el liderazgo del teniente comandante Waley. Sin embargo, Baltimore nunca vio su llegada. La incertidumbre rodea cada aspecto de esta travesía. ¿Qué sucedió realmente a bordo del Cyclops? Las teorías se multiplican. ¿Fue un acto intencional? ¿Un sabotaje orquestado? La sospecha se cierne sobre Waley y sus posibles vínculos con Alemania. Pero las preguntas persisten, sumergiéndonos en un laberinto de conjeturas sin respuesta. La posibilidad de sobrecarga o fallas estructurales también se consideran. ¿Fue este el catalizador de una tragedia? Cada idea es una pieza en este rompecabezas sin resolver que continúa desconcertando incluso a los expertos más avezados. Este evento se mantuvo como la mayor tragedia en la historia de los Triángulos de las Bermudas, dejando una huella indeleble de misterio y suspenso. La desaparición del USS Cyclops, con sus 309 almas a bordo, es un enigma que desafía toda explicación lógica. Número 2. La enigmática historia de Frank y Romina León nos lleva a un enigma que desafía toda lógica. Una pareja recién casada, llena de entusiasmo por disfrutar de un día de pesca en las aguas de Florida, se embarcó en un bote de 16 pies. Sin embargo, este simple paseo se convirtió en una trama desconcertante cuando no regresaron como se esperaba. El silencio ensordecedor de su ausencia fue la primera alarma. Cuando no se presentaron al trabajo, se encendieron todas las alertas. La Guardia Costera desplegó sus esfuerzos en una búsqueda desesperada. Pero el mar se mantuvo como un espejo, sin rastro de la pareja. La situación misma plantea cuestiones sobre la seguridad del viaje. ¿Podría la adquisición reciente de un bote en subasta haber sido el primer indicio? Problemas mecánicos preexistentes y la falta de una radio funcional y teléfonos desconectados, todo señalaba a una travesía plagada de riesgos. ¿Fue un accidente trágico provocado por la inexperiencia y un bote en condiciones precarias? ¿O fue acaso el Triángulo de las Bermudas el responsable?
La incertidumbre rodea este suceso, dejando una sombra de misterio y un sinfín de preguntas sin respuesta. Número 1. Prepárate para un relato que desafía la lógica. Bruce Gernon, un piloto experimentado, nos lleva a un viaje alucinante dentro del Triángulo de las Bermudas. En 1970, algo inaudito sucedió mientras volaba con su avión. Una extraña nube lo envolvió, sumergiéndolo en la oscuridad, y eso fue solo el comienzo. Dentro de esa nube, todo se volvió extraño. El avión se encontró en un túnel, como si estuvieran viajando a través del tiempo. Imagina la sorpresa cuando su vuelo de 75 minutos se completó en menos de 47. ¿Cómo es posible? La brújula giraba locamente, los equipos electrónicos fallaban. Una experiencia que desafía la lógica. No estás solo. Decenas de aviones y barcos han presenciado lo mismo. ¿Podría esta niebla ser la clave de los misterios del Triángulo de las Bermudas? Espero que hayas disfrutado esta travesía por los misterios del Triángulo de las Bermudas. Si este enigma te dejó asombrado, dale un like y comparte tu opinión en los comentarios. En este planeta, las extinciones han sido parte de la historia durante mucho tiempo. Imagina a los dinosaurios, ¿cierto? Grandes bestias que se extinguieron hace mucho. Pero antes, no teníamos fotos ni videos de ellos ni de otras criaturas extintas. Pero ahora, tenemos algo especial. En los últimos 100 años, hemos sido testigos de la extinción de algunos animales asombrosos. Te presentaremos 5 de ellos y te mostraremos las últimas fotos y videos que existen. Ven y descubre esta parte triste, pero importante, de nuestra historia. En el escalofriante relato número 5, nos sumergimos en la sorprendente crónica del delfín Baiji. Este ser marino, único y cautivador, habitaba las aguas del majestuoso río Yangtze en China, y su presencia enigmática nos dejaba asombrados. Visualízalo, un delfín gris azulado con un vientre blanco, pequeño y misterioso, portador de una nariz larga y curvada, una verdadera joya de la naturaleza que deslumbraba con su singularidad. Sin embargo, el tono de esta historia da un giro sombrío. La huella humana marcó su desaparición. La industrialización desenfrenada, la pesca ilegal, la contaminación y la construcción de represas los llevaron al borde mismo de la extinción. ¿Puedes imaginarlo? En 2006, la triste realidad golpeó con fuerza, no se ha visto ni un solo ejemplar. Desde entonces, solo nos quedan historias y leyendas que preservan su recuerdo. Aunque anhelamos su esquiva presencia, enfrentamos una realidad dolorosa. Nuestro impacto en la naturaleza podría haber borrado a estas criaturas magníficas para siempre. Solo conservamos las fotografías como testigos de su existencia. Te invitamos a unirte a este viaje y reflexionar sobre el peso de nuestras acciones en el destino de estas fascinantes especies. Descubre con nosotros cómo nuestras decisiones pueden cambiar el rumbo de la vida en nuestro planeta y cómo cada gesto cuenta para preservar la maravilla de la naturaleza. En el cuarto capítulo de nuestro recorrido, nos adentramos en la enigmática narrativa de los leones de Berbería. Estos imponentes habitantes de los desiertos del norte de África con sus espléndidas melenas y llamativos pelajes dorados eran reverenciados por reyes y hasta tuvieron su momento en la histórica Torre de Londres. Sin embargo, su legado está entrelazado con sombras. Desde la era de los romanos hasta la caza descontrolada de los occidentales, estos majestuosos felinos enfrentaron una serie de amenazas. Aunque se rumorea que el último león pereció en 1922, ¿sabías que una fotografía de 1925 parece desafiar esta creencia? Avistamientos, aunque no confirmados, se reportaron hasta 1965 en Argelia. Algunos zoológicos afirman albergar leones de Berbería, pero la autenticidad de su linaje es cuestionada. Surgen dudas. Este viaje es un llamado a la reflexión. Únete a nosotros mientras exploramos la enigmática historia de los leones de Berbería. Sumérgete en un análisis sobre el impacto humano en estas criaturas majestuosas. Acompáñanos en este trayecto fascinante que ofrece tanto conocimiento como reflexión sobre nuestro mundo. En el número 3 de nuestras historias asombrosas, te sumergirás en el fascinante mundo del tilacino o tigre de Tasmania. Este ser único, una mezcla de perro, hiena y canguro, solía vagar por los terrenos de Australia, dejando una huella inolvidable. Su pelaje amarillo y rayas oscuras lo hacían impresionante, pero su historia es conmovedora y desgarradora.
Los dingos y la caza descontrolada condujeron a su extinción. Aunque el último fue visto en cautiverio en 1936, han surgido avistamientos que mantienen viva la esperanza. Un emocionante avistamiento en 2008 sugiere que podría haber un tilacino en el suroeste de Victoria. Neil Waters, un apasionado defensor de estos animales, respalda esta idea. ¿Podría el tilacino aún existir? Aunque las probabilidades son bajas, no podemos ignorar la posibilidad. Explorar el misterio del tigre de Tasmania es sumergirse en un mundo de posibilidades fascinantes. Es una historia que despierta nuestra curiosidad sobre la supervivencia de especies en un mundo en constante cambio. No te pierdas este enigma que desafía lo que creemos saber sobre la naturaleza. Únete a nosotros para explorar más sobre la vida en nuestro planeta y desentrañar estos misterios maravillosos que nos mantienen intrigados. Número 2. Prepárate para conocer la fascinante y triste historia del ferrocarril de Laysan, un diminuto pero valiente habitante de las islas de Hawái. Este pájaro, que medía apenas 5,9 pulgadas, se enfrentó a tiempos difíciles. En la isla de Laysan, estos pájaros lucharon por sobrevivir cuando los conejos domésticos, introducidos sin control, devastaron su hábitat. La isla, antes exuberante, se convirtió en un lugar polvoriento y seco debido al daño causado por estos animales. A pesar de su lucha, la población de estos pájaros comenzó a declinar rápidamente. Hubo un intento por salvarlos al trasladar algunos a otra isla, Midway. Sin embargo, las condiciones adversas y la falta de refugio y alimento condujeron a la muerte de varios de ellos. Finalmente, durante la Segunda Guerra Mundial, los barcos militares introdujeron ratas en las islas, lo que resultó ser desastroso para los ferrocarriles de Laysan, llevándolos a su extinción entre 1943 y 1944. Es una historia desgarradora, una especie que pudo haberse salvado si no hubiera sido por la interferencia humana. Este relato nos recuerda el impacto directo que nuestras acciones tienen en la naturaleza. Nos despierta a la responsabilidad de cuidar nuestro entorno y de proteger a estas criaturas hermosas y únicas. Cada pequeña acción cuenta y es crucial para el bienestar de la vida silvestre en nuestro planeta. Es hora de aprender de estos errores pasados y tomar medidas para preservar nuestro mundo natural para las generaciones venideras. Número 1. Vamos a sumergirnos en la historia fascinante del tigre del Caspio. Este imponente felino vagaba por los bosques de Irán, Turquía y Asia Central Occidental, una bestia majestuosa con sus garras y patas poderosas. Era una maravilla de la naturaleza, cazando entre cerdos, chacales y ciervos. Pero, desafortunadamente, la mano humana intervino. A principios del siglo XX, el tigre del Caspio fue cazado de manera agresiva, llevando a su rápida extinción. En la década de 1970, los biólogos ya no encontraban rastro de estos increíbles tigres. Finalmente, en 2003, se declararon oficialmente extintos. Esto nos recuerda el impacto que tenemos en la naturaleza. No solo se perdió al tigre del Caspio, sino que las otras subespecies de tigres también están en riesgo. Pero, hay una esperanza. Se cree que los genes de este tigre sobreviven en el tigre serbio, abriendo una puerta para su posible restauración. Las fotos y las piezas disecadas son todo lo que queda de estos majestuosos tigres. Pero estas imágenes y relatos nos enseñan una lección crucial. Cada vida en la Tierra es invaluable, y la desaparición de una especie nos recuerda nuestra responsabilidad en la preservación de la biodiversidad. Es momento de actuar juntos para proteger lo que aún nos queda. La historia está llena de enigmas que nos mantienen intrigados. Desde la misteriosa Atlántida hasta el enigma de Stonehenge, hay preguntas que nos dejan perplejos. ¿Quién hizo esa antigua computadora? ¿Colón, real o leyenda? ¿Y por qué desaparecieron tantas personas en el pasado? Acompáñanos en este viaje para explorar los 7 misterios históricos más alucinantes y sorprendentes. Te garantizamos un viaje lleno de curiosidades que te mantendrá enganchado. No te pierdas ningún detalle de esta aventura enigmática. En el número 7, descubrimos un cambio genético ancestral que desafía lo que sabemos de la historia. Hace mucho tiempo, alrededor del 2500 a.C., Europa estaba inventando la baguette y cazando unicornios. Pero algo increíble pasó. Hace 7500 años, un grupo humano desapareció y, en solo 3000 años, apareció otro completamente nuevo.
¿Qué suceso enorme pudo causar este cambio tan repentino en la gente de antes? Algunos piensan que fue una enfermedad terrible, otros dicen que fue una guerra, y hay quienes hasta hablan de unicornios. El número 6 nos lleva a un descubrimiento que cambia todo lo que sabíamos sobre el origen de las ciudades y pueblos. Imagina, cazadores nómadas que vivían de la caza y la recolección, construyeron un monumento enorme en Göbekli Tepe, Turquía, hace entre 8 y 10.000 años, antes de saber cómo cultivar. Esto desafía por completo lo que creíamos sobre cómo comenzó la civilización. En lugar de establecerse en un lugar adecuado para la agricultura, primero construyeron este monumento. ¿Por qué lo hicieron? Nadie tiene la respuesta aún. Imagina que, con solo una pequeña parte del sitio excavado, podríamos descubrir respuestas sorprendentes sobre nuestros antepasados y cómo surgió la vida como la conocemos hoy. En el número 5, exploramos la desaparición misteriosa de una antigua civilización, el Valle del Indo. Imagina, tenían tecnología avanzada para manejar el agua incluso mejor que Flint, Michigan hoy en día. Pero entre el 3000 a.C. y el 1700 a.C., esta próspera sociedad desapareció. No se sabe por qué ni cómo. Es desconcertante. No hay rastros de enfermedades, guerras o hambre que expliquen su desaparición. Esto nos hace pensar, ¿podría suceder algo así hoy? ¿Cómo es posible que una civilización entera simplemente desaparezca sin dejar huella? Este misterio antiguo nos desafía a reflexionar sobre nuestro mundo actual y sobre cómo entendemos la historia. En el número 4, prepárate para sumergirte en un descubrimiento sorprendente, el mecanismo de Anticitera. ¿Imagina esto? Una computadora antigua, de hace más de 2000 años, en el fondo del mar. Los griegos la usaban para predecir las estrellas y los movimientos de los planetas. Es como si estuviéramos en una película. Este asombroso hallazgo dejó a todos perplejos. Nada igual había sido visto en más de 1000 años. Ya sabíamos que los griegos eran brillantes, pero esto lleva su ingenio a otro nivel. ¿Quiénes fueron los genios detrás de esta maravilla? ¿Cómo lograron tal hazaña hace tanto tiempo? Y lo más emocionante, ¿qué otros increíbles inventos crearon? Este misterio nos sumerge en un viaje cautivador por la genialidad y el ingenio de la antigüedad. Número 3. Imagina un evento misterioso que arrasó con un área enorme, destruyendo bosques y vida salvaje sin una explicación clara. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas, pero la explosión fue tan poderosa que seguramente afectó a la fauna local. Al principio, se pensó que fue un meteorito, pero no hay pruebas de un impacto. Descartaron otras teorías, pero ninguna encaja perfectamente. Desde un objeto volador misterioso hasta teorías locas sobre inventos científicos, todo es especulación. Este enigma, llamado Tunguska, nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué sucedió realmente? ¿Fue un evento natural o algo más extraño? Este misterio desafía nuestra comprensión. Número 2. Descubre un enigma milenario en Perú. Las colinas de este país guardan un secreto intrigante que ha desafiado al tiempo. Las misteriosas líneas de Nazca, enormes figuras en la Tierra que solo cobran sentido desde las alturas, han intrigado a la humanidad por más de 1400 años. En las pampas de Jumaná, en el desierto de Nazca, más de 150 figuras de animales y personas, algunas de ellas con más de 275 metros de extensión, adornan el paisaje. Estas figuras, junto con líneas rectas y trazados geométricos, son precisas hasta el más mínimo detalle, un legado desconcertante. Los Nazca utilizaron guijarros rojizos para trazar estas líneas sobre la tierra amarillenta y seca, aprovechando las condiciones áridas del lugar para preservarlas durante siglos. Los vientos rasantes han impedido que la arena las cubra y, por eso, las líneas han resistido el paso del tiempo. ¿Qué significan estos enormes jeroglíficos? Acompáñanos en un viaje fascinante mientras exploramos las teorías y enigmas que rodean a estas enigmáticas líneas. El número 1 nos lleva a la emocionante historia del descubrimiento de América. A pesar de lo que nos enseñaron en la escuela, Cristóbal Colón no fue el primero. Los nativos americanos ya estaban allí. Técnicamente, ellos fueron los primeros en descubrir estas tierras al vivir allí. Pero ¿quién fue el primer extranjero en visitar estas tierras?
Los británicos liderados por Swan Cabuto podrían haber llegado antes que Colón, o incluso los vikingos hasta 500 años antes. Hay evidencias de un asentamiento vikingo en Canadá y antiguos relatos nórdicos que respaldan la posibilidad de Leif Erikson como descubridor. Pero hay más. Otras pruebas sugieren visitas de árabes, romanos, chinos e incluso japoneses mucho antes de Colón. América ya tenía huéspedes antes de que Colón llegara. Oh, Colón, parece que América ya había sido explorada antes de tus viajes. Esto cambia todo lo que creíamos saber. Aquí llegan noticias impactantes. ¿Sabías que la existencia de Cristóbal Colón podría ser un misterio? La historia nos dice que fue un explorador italiano famoso, pero ¿y si te dijera que podría haber sido alguien más? Un historiador mexicano sugiere que Colón no fue real, sino una creación de Pedro Madruga, un conde español. Las similitudes entre ellos son sorprendentes. Sus escrituras y sus amigos y enemigos coinciden. Se sabe que muchos lugares descubiertos por Colón ya habían sido visitados por Madruga, y les puso nombres en un idioma extraño para alguien supuestamente italiano. La teoría dice que Madruga pudo haber adoptado la identidad de Colón para escapar de deudas y una mala reputación. Esto nos hace pensar, ¿deberíamos seguir celebrando el 12 de octubre como lo hacemos? Es un misterio histórico fascinante. Aunque no tengamos respuestas claras, es emocionante explorar la posibilidad de que Colón haya sido algo más que un famoso explorador italiano. Imagina que algunas criaturas fantásticas de las películas y los cuentos pudieron haber existido de verdad. ¿Sabías que hay animales que la gente pensaba que eran solo inventos pero resultaron ser reales? Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado sobre el gorila? Antes, la gente creía que era una leyenda hasta que finalmente lo vieron. Y hay otros animales aún más extraños que realmente caminaron por la Tierra. ¿Quieres saber quiénes son? Ven conmigo a descubrir 7 criaturas misteriosas que eran reales de verdad. Número 7. Imagina descubrir un ser tan diminuto como un hobbit en la vida real. En 2003, en la isla de Flores, un equipo de arqueólogos liderado por Mike Moore desenterró un esqueleto de un humano apenas más alto que 1 metro. Pero no te confundas. No era un niño ni mucho menos un Danny DeVito de la prehistoria. Se cree que este esqueleto es un ejemplar del Homo floresiensis, una criatura similar a un hobbit que vagó por la Tierra hace entre 50,000 y 100,000 años. Increíble, ¿verdad? Algunos científicos piensan que estos hobbits eran solo Homo sapiens deformes, pero la idea más emocionante es que comparten un linaje genético con nosotros, los seres humanos, e incluso con los neandertales. Los últimos hobbits desaparecieron hace unos 12,000 años, y adivina quién posiblemente tuvo la culpa. No fue Sauron, fueron los propios humanos. Número 6. ¿Te imaginas lobos gigantes, como los de Juego de Tronos, pero que realmente existieron? El Canis Dirus, apodado el perro temible, era tan aterrador como su nombre sugiere. Sus dientes podían desgarrar la carne con una ferocidad increíble, eran verdaderamente los más grandes y fuertes de su especie. Su dieta incluía presas imponentes como bisontes, caballos e incluso mastodontes, sí, esos enormes mamuts antiguos. Sin embargo, te preguntas por qué desaparecieron. Se cree que su extinción puede haberse relacionado con su dependencia de cazar megaherbívoros. Imagina haber probado la carne de un mastodonte y luego tener que conformarte con algo tan pequeño como una ardilla. Todo un cambio. La historia de estos lobos gigantes es tan increíble como intrigante. Número 5. Imagina sumergirte en un mundo de misterio y grandeza, donde las olas esconden secretos ancestrales. Las profundidades abisales albergan criaturas colosales, seres que desafían la lógica y la imaginación. ¿Alguna vez has oído hablar del Kraken, el inmenso calamar que parece haber emergido de las leyendas más antiguas? En nuestras expediciones por los recovecos del mar, hemos hallado indicios fascinantes que sugieren la existencia de estos gigantes marinos. ¿Te atreverías a creer que estos calamares podrían haber sido tan largos como 2 veces la longitud de los barcos de antaño? Los relatos sobre el Kraken, que se remontan al siglo XIII, podrían no ser simples cuentos de marineros, sino testimonios de encuentros con estas criaturas extraordinarias. Número 4. ¿Te gustaría saber si los vampiros podrían haber sido reales? Aunque la idea de transformarse en murciélagos y tener aversiones extrañas suena a mito,
algunas enfermedades en humanos presentan síntomas similares a las historias de vampiros. La porfiria, una enfermedad hereditaria, causa sensibilidad a la luz solar, oscurecimiento de la orina y perturbaciones mentales. Algunas enfermedades, como la peste, pueden hacer que la sangre se acumule en los labios, dando una apariencia peculiar. ¿Serían los vampiros solo personas afectadas por condiciones médicas, dando origen a los mitos? ¿Realidad o ficción? Número 3. En el mundo de las historias y las leyendas, los zombies han mantenido a las personas pegadas a sus pantallas y a sus mitos favoritos. Pero, ¿qué tal si te dijera que no son solo personajes de películas? La realidad a menudo supera la ficción, y los zombies son más que una fantasía. Dentro de nuestras propias enfermedades cerebrales, como la enfermedad de las vacas locas, vemos síntomas que nos recuerdan sorprendentemente a los no muertos de The Walking Dead. Espasmos musculares, falta de equilibrio, alucinaciones, movimientos erráticos, suena aterradoramente familiar, ¿verdad? Y no termina ahí. Sustancias químicas, como el veneno encontrado en ciertos peces, tienen el poder de inducir un estado similar al de los zombies. Además, ¿sabías que hay ensayos en curso en India con un medicamento llamado BQL001? Este proyecto, llamado Reanima, intenta revivir áreas muertas del cerebro en pacientes con muerte cerebral. Estamos en un mundo donde los límites entre la ficción y la realidad son cada vez más delgados. Adentréte en esta fascinante exploración de cómo los mitos se cruzan con la ciencia y descubre cómo la idea de los zombies está más arraigada en nuestra realidad de lo que podrías imaginar. En el número 2, los dragones. ¿Alguna vez soñaste con dragones majestuosos que surcan los cielos, escupiendo fuego y aterrorizando pueblos enteros? Si bien esos dragones quizás solo existan en la imaginación, en la vida real hubo criaturas igualmente impresionantes. El Megalania, un antiguo lagarto, era una versión gigantesca de los lagartos monitores modernos. Imagina a este ser, que llegaba a alcanzar hasta 8 metros de largo y pesar casi 2 toneladas, paseándose por tierras lejanas. No tenía alas ni lanzaba fuego, pero su saliva contenía un poderoso anticoagulante. Ser mordido por uno de estos seres no habría sido precisamente un paseo. Lo más sorprendente es que estos gigantes coexistieron con los humanos. Los restos más recientes de Megalania se remontan hace unos 50,000 años en el sur de Australia, justo cuando los humanos modernos estaban llegando a la región. Es increíble pensar que, mientras los humanos estaban dando sus primeros pasos, estas colosales criaturas también deambulaban por la Tierra. Primero, enfrentando hobbits y luego, cara a cara con dragones reales. ¿Qué otros misterios aguardan en el tejido de la historia? ¿Tal vez anacondas gigantes u otras bestias legendarias? En el primer puesto, la anaconda gigante. Las historias y mitos sobre criaturas inimaginables pueden tener raíces sorprendentes en la realidad. ¿Recuerdas la leyenda del Homo Oji, el amigable dragón serpiente de Corea del Sur, a diferencia de los temidos dragones europeos? Su origen podría estar relacionado con las pitones reticuladas de Asia, algunas de ellas gigantescas. Pero la historia no termina ahí. En América del Sur, se han hallado evidencias de serpientes aún más colosales, como la Titanoboa cerrejonensis, una serpiente de 46 pies de largo que superaba la tonelada de peso. Imagina encontrarte con semejante criatura en tu día. Sin embargo, ¿persisten estas enormes serpientes en la actualidad? Esa es la gran incógnita. Añade a esto los relatos de exploradores como Percy Fawcett, quien afirmó haber encontrado una anaconda de 62 pies en 1906. ¿Era verdad o parte de la imaginación? ¿Quizás deberíamos enviar a Nicki Minaj a desentrañar este misterio? La realidad podría superar a la ficción, y descubrir que algunos de estos monstruos de nuestras pesadillas tienen su origen en criaturas reales es simplemente fascinante, ¿no crees? Descubre más sobre estos fascinantes seres. Suscríbete para conocer más curiosidades asombrosas como estas y activa la campanita para no perderte ni un detalle. ¿Conoces alguna historia similar? Comparte tu opinión en los comentarios y sé parte de esta aventura de conocimiento. ¿Te imaginas despertar un día y descubrir que el mundo tal como lo conocemos está siendo desafiado por eventos inexplicables y misteriosos? Desde gotas mortales que caen del cielo hasta una sustancia que desata el caos en una sala de emergencias. Pues quédate hasta el final del vídeo para descubrir el misterio más asombroso que jamás hayas visto.
No te lo pierdas. Número 10. Imagina esto, estás en una habitación y de repente, comienza a llover dentro. Eso le sucedió a Donnie Decker en Estrasburgo, Pensilvania. En un extraño trance, la lluvia caía del techo, del suelo, incluso de los costados. La confusión fue total. ¿Cómo explicar esto? Donnie, luego, descubre que puede hacer llover dentro de su celda. Increíble, ¿verdad? Pero aquí viene lo más intrigante. Un ministro concluye que el abuelo abusivo de Donnie había regresado como espíritu, dándole el poder de controlar la lluvia en interiores. ¿Cómo es posible? Imagina la búsqueda de respuestas a este misterio. ¿Puede un abuelo manifestarse de esa manera? ¿Poderes desatados por una presencia del más allá? Número 9. Imagina médicos enfrentando un problema extraño al tratar a Gloria Ramírez en un hospital en California. Su cuerpo olía a ajo y su sangre despedía un humo raro, lo que hizo que algunos médicos se desmayaran al verlo. La sala de emergencias se volvió caótica, todos fueron evacuados, pero no pudieron salvarla. Murió debido a problemas renales. Desde aquel día en 1994, no han podido encontrar una respuesta clara. Número 8. Una excursión. Uno vuelve temprano por enfermedad, pero los otros 9 son hallados muertos más tarde, y la escena es impactante. Sin signos de pelea, pero con lesiones incomprensibles, huesos rotos y, lo más extraño, falta de lenguas, sin heridas exteriores. Lo más desconcertante es cómo escaparon. Una tienda estaba cortada desde adentro, como si hubieran salido desesperados sin abrir la puerta. Sus pertenencias estaban intactas, ropa, mochilas, zapatos dentro de las tiendas. Y lo más aterrador, sus cuerpos mostraban altos niveles de radiación. ¿Qué pudo aterrorizarlos tanto como para salir descalzos, algunos sin ropa, y terminar expuestos a la radiación? Número 7. En Oakville, Washington, en 1994, la lluvia era diferente. Gotas gelatinosas cayeron del cielo. Lo extraño llegó después, casi todos en la ciudad enfermaron, con síntomas similares a la gripe que duraron meses. Un laboratorio analizó las muestras. ¿Fueron utilizados como experimento por el gobierno o una compañía de armas biológicas? El número 6 nos lleva a un fenómeno intrigante, el zumbido. ¿Escuchas un zumbido constante, inexplicable? No estás solo. En lugares como Taos, Nuevo México, las personas enfrentan un misterioso zumbido de baja frecuencia, similar al motor de un diésel. Este fenómeno se ha registrado en todo el mundo con variaciones. Algunos lo llaman el extremo del barco por su sonido similar a una trompeta, otros lo atribuyen a la actividad del magma o como indicio de un cambio inminente en los polos terrestres. Solo alrededor del 2% de la población lo percibe, pero una vez que lo escuchas, no puedes dejar de hacerlo. Número 5. En 1593, Gil Pérez, un soldado en Manila, vivió un suceso increíble. Se encontró de repente en la Ciudad de México, en cuestión de segundos. Lo encarcelaron durante 2 meses por contar su historia. ¿Te imaginas ser teletransportado y acabar tras las rejas? La historia tomó un giro cuando llegó un barco confirmando el asesinato en Filipinas. Aunque volvió a casa, su vida nunca fue la misma. Número 4. Imagina el vuelo 1628 sobre Alaska en 1986. Un avión de carga japonés se encuentra con luces gigantes, mucho más grandes que su propia nave. Durante 50 minutos, pilotos y controladores luchan por evitar un choque, pero estos objetos misteriosos siguen cada movimiento. Confirmado por pilotos y radares, este fue el mayor avistamiento documentado de ovnis en la historia de la aviación. Aunque se informó en los medios, la FAA mantuvo la duda sobre la apariencia del objeto. Este incidente desafía toda explicación convencional y sigue siendo un enigma sin resolver. Número 3. Imagina el verano ardiente y seco de 2014, donde de la nada aparece un lago, un verdadero misterio. Pastores locales se toparon con esta maravilla, un lago de 2,5 acres, entre 30 y 40 pies de profundidad, en un lugar donde nunca había existido agua. La confusión y el asombro deben haber sido increíbles. Los científicos sugirieron la posibilidad de un acuífero roto, pero las pruebas no respaldaron esta teoría. A pesar de las advertencias sobre la calidad del agua, los habitantes de Túnez,
a 104 grados Fahrenheit, se sumergieron en el lago recién formado. La intriga sobre el origen del lago no disminuyó el disfrute de un refrescante baño. Es un enigma que desafía toda lógica. ¿Cómo apareció este lago de la nada? ¿Qué secretos oculta? A pesar de las incógnitas, la gente se atrevió a sumergirse, desafiando las advertencias y sumergiéndose en este misterio acuático. Número 2. Imagina esta intrigante conexión entre estrellas distantes, árboles japoneses y misteriosos eventos cósmicos. Miyake, un físico en la Universidad de Nagoya, investigaba los anillos de los árboles cuando descubrió algo fascinante. Alrededor del año 775 después de Cristo, los cedros japoneses experimentaron un crecimiento extraordinario debido a un aumento en el carbono 14, causado por rayos cósmicos. Este descubrimiento sugiere un antiguo bombardeo de rayos cósmicos en nuestro planeta, posiblemente debido a eventos como una supernova o la colisión de estrellas de neutrones. ¿Imaginas presenciar una supernova hoy? Sería como tener un segundo sol en el cielo, un evento único y extraordinario. Estos hallazgos nos sumergen en la maravillosa historia cósmica de nuestro mundo, abriendo la puerta a preguntas emocionantes sobre nuestro origen y el impacto de eventos lejanos en nuestra existencia. Número 1. Imagina esta experiencia impactante. En febrero de 2007, un piloto y sus pasajeros, respaldados por 2 estaciones de radar en tierra, siguieron durante 55 minutos un OVNI de 1 milla de ancho. Este experimentado piloto, con más de 2 décadas en vuelo, vio una nave amarilla con forma de cigarro mientras se dirigía hacia Alemania desde las islas del Canal. Inicialmente, parecía ser del tamaño de un disco de CD a una distancia considerable, similar al tamaño de un avión 737. Pero a medida que se acercaba, la sorpresa fue mayúscula. Estaba a 40 millas de distancia, con una envergadura real de aproximadamente 1 milla. Imagina contemplar un OVNI de esa magnitud en el cielo. Es desconcertante y fascinante al mismo tiempo. ¿Cómo reaccionarías ante algo tan extraordinario? Comparte tus pensamientos y opiniones en los comentarios a continuación. Espero que esta experiencia te haya dejado tan intrigado como a mí. Imagina un lugar donde la naturaleza esconde algo más que árboles y plantas. Las selvas tropicales son como cajas de sorpresas llenas de secretos. ¿Te animas a descubrir lo que se oculta entre sus hojas? Gente que desaparece sin dejar rastro, civilizaciones olvidadas y misterios que desafían cualquier explicación. Estos bosques son como cuentos que aún no han sido contados, donde cada sombra esconde algo intrigante. ¿Te unirías a una aventura para explorar estos enigmas? Prepárate para descubrir los secretos de las selvas tropicales y sumergirte en un mundo donde lo que encuentres será más asombroso que cualquier historia de ficción. 5. Imagina una odisea que va más allá de los límites de la exploración y la intriga. Michael Clark Rockefeller, perteneciente a una de las familias más influyentes del mundo, rechazó el camino trazado por su linaje de poder y riqueza, optando por una travesía que desafiara lo convencional. En su búsqueda de emociones y descubrimientos, se sumergió en la densa selva tropical de Indonesia, buscando conocer a la misteriosa tribu Asmat. Pero ¿qué secretos ocultaba este remoto rincón del planeta? Las narrativas que envuelven su desaparición tejen un relato intrigante y aterrador a la vez. Durante una expedición con un antropólogo, la historia da un giro inesperado. Un acercamiento imprudente al territorio Asmat los hizo desaparecer sin dejar rastro. Las especulaciones sobre su destino son desconcertantes, desde encuentros fatídicos con animales salvajes hasta relatos que insinúan un trágico desenlace a manos de la tribu local. A pesar de pruebas de ADN en restos hallados, la familia Rockefeller ha mantenido un hermético silencio sobre el verdadero desenlace de Michael. ¿Por qué ocultar la verdad sobre su destino? Este enigma ha capturado la imaginación de todos, tejiendo un relato enigmático que sigue sin resolverse. 4. El misterioso relato de la ciudad perdida de los gigantes mitos ancestrales se entrelazan con descubrimientos fascinantes. Bruce Fenton, un investigador audaz, desenterró en lo más profundo de la selva ecuatoriana una pirámide olvidada, construida con bloques colosales que desafían toda explicación convencional. Pero lo más intrigante no fueron solo las ruinas, sino las herramientas encontradas junto a ellas. Imagina herramientas de dimensiones tan colosales que parecería imposible que fueran utilizadas por seres humanos de estatura normal. Si esto es cierto,
¿Qué significaría para nuestra comprensión de la historia? ¿Existieron gigantes que poblaron esta región? ¿Y qué ocurrió con ellos? Estos enigmas despiertan nuestra curiosidad y desafían todo lo que creemos saber sobre nuestros antepasados. Únete a esta búsqueda de respuestas y descubre los secretos ocultos en las profundidades de la selva ecuatoriana. En el número 3, exploramos los pueblos aislados que se estima habitan en la selva del Amazonas. Se calcula que alrededor de 100 tribus aún no han tenido un contacto formal con la humanidad, aunque esta cifra es solo una estimación y podría ser aún mayor. La falta de cartografía detallada en gran parte de la jungla amazónica dificulta determinar el número exacto de estas tribus. No solo en el Amazonas, sino también en otras junglas del mundo, existen tribus indígenas igualmente aisladas, como los pueblos rocosos de Vietnam, los Yuki de Bolivia y los sentineleses mencionados en videos anteriores. Conocemos su existencia gracias a fotografías aéreas, pero debido a su actitud hostil y su falta de inmunidad a nuestras enfermedades, evitamos el contacto directo. Estas tribus son un misterio fascinante. ¿Qué conocimientos atesoran sobre la historia de la Tierra? ¿Cuál es su percepción de nuestra sociedad y tecnología? ¿Deberíamos intentar integrarlos a nuestro mundo o respetar su deseo de permanecer aislados? Es una cuestión compleja y delicada. ¿Deberíamos intentar contactar con ellos o permitirles vivir en paz, sin la influencia de nuestro mundo moderno y sus complejidades? Número 2. En una historia que sacudió al mundo, el 13 de enero de 2007, una mujer emergió de la jungla camboyana, cubierta de suciedad y marcada por profundas cicatrices, completamente desnuda. Hasta el día de hoy, su identidad y origen siguen siendo un misterio. Inicialmente, una familia local afirmó que era su hija perdida, Raja Min, desaparecida a los 9 años en 1988 junto con su hermana. Sin embargo, las pruebas de ADN fueron canceladas misteriosamente por la familia. Se determinó que la mujer era una niña salvaje habiendo crecido sin contacto humano. Sin embargo, las cicatrices en sus muñecas y tobillos insinúan un pasado más siniestro, el secuestro. Lamentablemente, su incapacidad para comunicarse más allá de algunas palabras y gestos simples, así como su preferencia por gatear en lugar de caminar, señalan el trauma profundo que ha experimentado. A pesar de los esfuerzos por reintegrarla a la sociedad, ella sigue luchando, mostrando tendencias de querer volver a la jungla. Incluso fue encontrada escondida en un inodoro subterráneo. Actualmente, una organización benéfica está tratando de enseñarle habilidades sociales, pero aún enfrenta dificultades en su adaptación. Si bien su identidad como Raja Min sigue siendo incierta, lo más importante ahora es cuidar su bienestar y ayudarla a superar el trauma que ha enfrentado en busca de un futuro mejor. Número 1. La historia de estas chicas holandesas, la Sondra No y Chris Kremers, es un misterio que despierta la intriga más profunda. Imagina dos espíritus aventureros explorando la exuberante jungla panameña, en busca de aprender español y sumergirse en nuevas culturas. Sin embargo, su viaje tomó un giro oscuro y desconcertante. Durante una caminata en los alrededores del pintoresco pueblo de Boquete, estas jóvenes desaparecieron sin dejar rastro. Lo único que se encontró fueron fragmentos de huesos, una desgarradora señal de su destino desconocido. Pero eso no es todo. Una cámara descubierta en la mochila de una de las chicas reveló una serie de fotografías inquietantes. Instantáneas tomadas apenas horas antes de que emitieran una llamada de emergencia que nunca recibió respuesta debido a la falta de cobertura. Lo más inquietante es que se hallaron otras 90 fotografías, capturadas 10 días después de su desaparición. Todas tomadas en la oscuridad de la noche, ninguna mostrando señales de vida. ¿Fueron estas imágenes una macabra forma de comunicación por parte de un posible asesino? La policía ha descartado esta teoría, dejando este enigma sin resolver. Lo que sí se sabe es que se encontró la bota de montaña de una de las chicas, con su pie aún dentro, sugiriendo un posible accidente que las dejó indefensas en medio de la jungla, expuestas a los peligros naturales. Imagina esas fotografías tomadas en la oscuridad, fueron un intento de iluminar su entorno o tal vez una precaución contra las criaturas de la jungla. La incertidumbre que rodea este caso es tan intrigante como desconcertante. Esta historia sirve como advertencia sobre los riesgos ocultos que pueden acechar en entornos aparentemente idílicos. Espero que esta historia te haya intrigado tanto como a mí.
¿Crees conocer toda la verdad sobre el Titanic? Prepárate para un viaje cautivador hacia los secretos más enigmáticos del trágico naufragio. 5 enigmas, ocultos bajo las olas y lejos de la narrativa conocida, aguardan ser descubiertos, revelando verdades ocultas que desafían la historia oficial. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente sucedió en esa fatídica noche? Número 5. Imagina descubrir que el hundimiento del Titanic, ese evento que todos creíamos entender, esconde secretos impactantes. Más allá de la historia que conocemos, surge una teoría intrigante. ¿Sabías que un incendio podría haber debilitado lentamente el casco del barco antes del fatídico encuentro con el iceberg? Este incendio, apenas mencionado en su momento, ha emergido como una pieza clave que desafía lo que creíamos saber. ¿Quién podría haber imaginado que algo tan crucial se mantuvo en silencio? Marcas de quemaduras en el casco, informes de testigos que presenciaron un incendio debajo de la cubierta y la presencia de múltiples incendios de carbón antes del viaje inaugural del Titanic respaldan esta teoría. Este incendio podría haber debilitado el barco, convirtiéndolo en una víctima más vulnerable ante el impacto del iceberg. Imagina la magnitud de este hallazgo, la posibilidad de que algo tan extraordinario haya estado oculto por tanto tiempo. Una verdad que podría cambiar nuestra comprensión de uno de los eventos más famosos de la historia. Esta teoría desafía las explicaciones convencionales y nos invita a adentrarnos en un viaje hacia lo desconocido. ¿Y si hubiera más detrás de la historia oficial del Titanic? Un incendio silencioso que debilitó sus cimientos y desencadenó una tragedia que cambió el curso de la historia. ¿Estás listo para explorar estos giros inesperados en la narrativa del Titanic? Acompáñanos mientras indagamos más profundamente en este misterio, puede que descubramos una verdad que ha estado oculta bajo las olas durante décadas. Número 4. ¿Imaginas que el clima tranquilo pueda haber sido la clave detrás del desastre del Titanic? Cuando pensamos en su hundimiento, nos vienen a la mente imágenes de mares turbulentos y densa niebla. Pero, ¿qué tal si te digo que las aguas aquella fatídica noche estaban sorprendentemente tranquilas? Muchos expertos creen que esta calma pudo ser un factor determinante en la tragedia. Te presento una idea intrigante: la ausencia de olas y viento evitó que el plancton bioluminiscente iluminara los bordes del iceberg, haciendo que fuera más difícil de detectar. Este fenómeno marino brillante podría haber sido una señal vital, destacando el iceberg en la oscuridad. Sin embargo, esa noche, no había signos de esta iluminación, dificultando la identificación del iceberg. El segundo oficial, Charles Lightoller, afirmó que la falta de bioluminiscencia contribuyó directamente a la colisión con el iceberg y al posterior hundimiento. Los marinos saben que los campos de iceberg suelen ir acompañados de cambios repentinos de temperatura, una señal clave que les alerta. Pero esa noche, la calma evitó que esta señal apareciera. Este relato sorprendente nos hace reflexionar sobre cómo un clima tranquilo pudo haber desempeñado un papel vital en la tragedia. Aunque no seamos expertos marinos, la falta de estas señales cruciales y la ausencia de la bioluminiscencia podrían haber causado graves problemas. Además, el cambio brusco en el clima después del impacto del iceberg confundió a los rescatistas y quizás contribuyó al tiempo prolongado en que se pasó por alto esta teoría. Número 3. La premonición de William T. Stead es un relato que desafía los límites del tiempo y la casualidad. Stead, tanto autor como pasajero a bordo del Titanic, parece haber anticipado la tragedia que finalmente vivió él y todos los que viajaban en aquel majestuoso transatlántico. ¿Cómo pudo haber escrito sobre su propia desgracia años antes de que ocurriera? Es intrigante pensar que, a pesar de ser parte de su propia historia, Stead pudo haber pasado por alto sus propias advertencias. A medida que la catástrofe se desarrollaba, es probable que la conexión entre su relato y su destino se volviera sorprendentemente clara. En su historia, escrita en 1892, Stead abordó las carencias de seguridad en los barcos de la White Star Line, especialmente la falta de botes salvavidas. Resulta escalofriante cómo el Titanic, al igual que la historia de Stead, carecía de botes suficientes para todos a bordo. Con solo 20 botes, menos de la mitad de los necesarios, el barco estaba en desventaja durante el desastre. En su relato, un transatlántico choca con un iceberg inesperadamente, dejando a la mayoría de los pasajeros sin oportunidad de escapar antes de que se agoten los botes salvavidas.
Las similitudes entre su historia y la tragedia del Titanic son asombrosas y plantean la cuestión de si Stead vio el reflejo de su propia profecía. Lo más intrigante es que, a pesar de haber enfatizado la importancia de los botes salvavidas, Stead terminó en un barco que no cumplía con estos requisitos. Esto nos lleva a preguntarnos por qué no insistió en que cualquier barco en el que navegara estuviera debidamente equipado, siendo un tema tan crucial para él. Este relato despierta la intriga sobre el vínculo entre la premonición de Stead y la trágica realidad, uniendo los hilos del destino en una narrativa que desafía la lógica y nos invita a cuestionar las señales que parecen cruzar los límites del tiempo. Número 2. Edward John Smith, el capitán del Titanic, fue visto como un héroe, pero nuevos detalles muestran otro lado de su liderazgo. Aunque se habla mucho de su valentía, hay información que sugiere lo contrario. ¿Podría haber cometido graves errores durante la tragedia? Se han revelado problemas serios que podrían haber llevado al desastre. Parece que no tenía las habilidades necesarias para el trabajo. ¿Cómo pudo cometer tantos errores si se supone que era un experto? Manejó el barco a una velocidad peligrosa, desafiando las reglas para tratar de batir récords. Además, el barco salió con muy pocos botes salvavidas, lo que fue una decisión muy mala. No dio instrucciones claras a los pasajeros en medio de la emergencia y no tenía buenos antecedentes en exámenes similares. Todo esto hace pensar si realmente estaba preparado para ser el líder en esa situación. La verdad sobre Smith es mucho más compleja de lo que se pensaba. ¿Era realmente competente para manejar una crisis como la del Titanic? Para cerrar con broche de oro, el escándalo del Californian y las ilusiones ópticas plantean un misterio intrigante. Muchos culparon a la tripulación del Californian por ignorar los cohetes de socorro del Titanic, pero ¿y si hubiera más detrás de esa historia? Resulta que en la zona del desastre, una extraña capa de aire frío debajo de otra caliente causaba ilusiones ópticas similares a los espejismos. Estos efectos visuales podrían haber confundido a los barcos cercanos, impidiéndoles ver con claridad las señales de auxilio del Titanic. ¿Te imaginas? Es como si la atmósfera misma jugara trucos visuales. Esta revelación desafía la idea de que la tripulación del Californian ignoró a propósito los llamados de ayuda. Es una perspectiva fascinante que podría cambiar nuestra comprensión de lo que sucedió esa fatídica noche. ¿Habrían sido estas ilusiones las culpables de ocultar tanto los cohetes de socorro como el iceberg? Es un giro en la historia que nos invita a explorar más allá de lo evidente. Gracias por explorar estos intrigantes secretos del Titanic con nosotros. ¿Alguna vez te sorprendió encontrar un secreto en una película? Ahora, imagina esa misma emoción multiplicada al descubrir los enigmas ocultos detrás de las obras maestras del arte. Desde una partitura clandestina hasta un misterioso objeto en el cielo, cada pincelada encierra secretos sorprendentes. Ven con nosotros a explorar estos 7 misterios guardados celosamente en la historia del arte, una aventura que despierta la curiosidad y revela los secretos más cautivadores de todos los tiempos. Número 7. El secreto de la última cena. ¿Imaginas que una pintura famosa esconda más de lo que tus ojos ven? Leonardo da Vinci, el maestro del arte y la creatividad, escondió algo asombroso en su obra maestra La Última Cena. Giovanni Maria Pala descubrió un secreto que ha desconcertado al mundo durante más de 500 años. Tras estudiar detenidamente cada detalle, encontró líneas en el cuadro que, cuando se unen, forman una melodía. Una melodía oculta entre las manos de los apóstoles y los panes. Al principio, esta música parecía sin sentido, pero al recordar que Da Vinci escribía al revés, de derecha a izquierda, todo cobró sentido. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos en las grandes obras de la historia del arte? Este descubrimiento nos lleva a preguntarnos cuántas otras sorpresas aguardan en las pinturas de genios como Leonardo da Vinci. 6. El enigma oculto. La creación de Adán, obra maestra de Miguel Ángel, es una ventana al arte y la historia. Pero te sorprendería saber que detrás de esta icónica pintura podría esconderse un secreto fascinante. En 1990, el Dr. Frank Messberger, un médico estadounidense, hizo un descubrimiento asombroso al observar minuciosamente la imagen. Lo que encontró en la zona que rodea a Dios es simplemente increíble. ¿Qué forma extraña es esa? Messberger detectó una similitud inusual entre el borde detrás de Dios y la sección transversal del cerebro humano. Sí, el cerebro humano.
Allí identificó la glándula pituitaria, el lóbulo frontal, la arteria vertebral, la médula espinal y otros detalles anatómicos. Pero aquí viene lo más intrigante. ¿Sabías que Miguel Ángel, a sus 17 años, era un apasionado estudiante de anatomía? Sí, realizaba disecciones de cadáveres para profundizar en su conocimiento. Este dato nos hace plantearnos si esta obra monumental podría contener más secretos de los que conocemos. Imagina, ¿quién podría haber imaginado que el estudiante entusiasta de biología en tu clase podría emular el genio artístico de Miguel Ángel en el futuro? La creación de Adán es mucho más que una simple imagen, parece albergar un universo de secretos esperando ser descubiertos. 5. ¿Evidencia de antiguos alienígenas? Adentréate en el misterio de la Virgen con San Juanito de Dominical Gilandillos y permíteme llevarte a una revelación sorprendente. ¿Qué capta tu atención de inmediato en esta obra? ¿La figura central, los bebés con una extraña interacción o el misterioso objeto flotando en el cielo? ¿Has notado cómo el hombre a la derecha reacciona asombrado ante este objeto desconocido? No es solo otro cuadro con un objeto volador, aquí el énfasis en la reacción del hombre nos plantea inquietantes preguntas. ¿Qué intenta transmitirnos Gilandillos con esta visión intrigante? Quizás la palabra tierra no alcance para explicar lo que este cuadro sugiere. 4. Mensaje al Papa. El profeta Zacarías de Miguel Ángel, pintado en la Capilla Sixtina en 1512 durante el reinado del Papa Julio II. ¿Sabías que este Papa no era muy querido? Casi como decir que el tráiler de Ghostbusters 3 fue un completo fracaso. Conocido como el Papa Terrible, su reputación no era la mejor. Pero aquí está la sorpresa, Miguel Ángel tampoco era su mayor admirador. Se dice que pintó a Zacarías con una sutil similitud al Papa Julio. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Pero, la verdadera revelación está detrás de Zacarías, en la postura del bebé. Fíjate en el gesto inusual, el bebé muestra su pulgar entre los dedos anular y corazón. Ni el Papa ni el Vaticano lo notaron, ya que estaba en una parte inaccesible de la capilla. Pero si hubieran observado, habrían descubierto que ese gesto, conocido como la figa, era una antigua manera de expresar. Bueno, digamos que no era precisamente un cumplido. Es un detalle ingenioso y desafiante que Miguel Ángel incorporó en su obra. 3. El enigma de la Mona Lisa. Leonardo da Vinci era un maestro en esconder secretos en sus obras, y la Mona Lisa es un tesoro lleno de misterios por descubrir. ¿Qué más podría ocultar este famoso retrato de una sonrisa enigmática? Las teorías sobre su composición van desde un posible embarazo por la posición de sus manos hasta sugerencias sobre su pasado, como la idea de que fuera una señorita de acompañamiento. Incluso un análisis médico reveló la posibilidad de un tumor en su ojo derecho, algo que da Vinci habría notado. ¿Por qué no se lo habría dicho? Pero eso no es todo. Al examinar detenidamente la pintura, surgen detalles inesperados. Ampliando los ojos, vemos las letras LV y CE, ¿una firma dual? Los números en el paisaje, el 72 y el 149, agregan más enigmas. Además, tecnología de amplificación revela una pintura oculta debajo de la Mona Lisa, una mujer completamente distinta. ¿Quién es ella? ¿Qué significan estas letras y números? Da Vinci no hacía nada sin propósito, lo que nos lleva a pensar que si estos enigmas persisten, podríamos necesitar otros 500 años para descifrarlos. 2. El misterio oculto en un retrato presidencial. En la majestuosa Smithsonian National Portrait Gallery se alza el imponente retrato del expresidente Bill Clinton, una obra maestra pintada por el renombrado artista Nelson Shanks. Sin embargo, este retrato es mucho más que un simple homenaje. Shanks ha confesado un secreto intrigante, un guiño disimulado a uno de los episodios más polémicos de la presidencia de Clinton. Observa con detenimiento las sombras estratégicamente ubicadas sobre el hombro derecho de Clinton, reflejadas en la chimenea del despacho oval. Según Shanks, esas sombras encierran un detalle intrigante, un maniquí que él discretamente incorporó mientras pintaba el fondo, en ausencia del presidente. Y aquí viene lo más sorprendente, ese maniquí está ataviado con un traje azul casi idéntico al que usaba Mónica Lewinsky, conocida por su relación con Clinton.
La explicación de Sanks es reveladora y enigmática, sugiriendo una metáfora visual del controvertido legado de la presidencia de Clinton. Pero esto nos plantea interrogantes más profundos. ¿Qué otros enigmas se ocultan en los retratos de otros presidentes? ¿Acaso Theodore Roosevelt resguarda secretos similares en su obra? Llegamos al puesto número 1, el enigma del genio musical. Este impresionante retrato captura a Wolfgang Amadeus Mozart, el prodigioso compositor, con tan solo 6 años de edad. Creado por Antonio Lorenzoni en 1763, este cuadro revela más de lo que parece a simple vista. La manera en que Mozart es representado aquí apunta hacia algo intrigante, su posible conexión con una de las sociedades más enigmáticas, los misteriosos masones. A pesar de saberse que Mozart se unió a la masonería más adelante en su vida, este cuadro sugiere que su afiliación podría haber comenzado a una edad extraordinariamente temprana. La presencia de una mano oculta dentro de su indumentaria podría ser un símbolo de su asociación masónica. Aunque sorprendente, ¿podría haber sido iniciado a la increíble edad de 6 años? Este detalle encierra un misterio fascinante. ¿Qué podría significar esa mano oculta? Es como si un espíritu invisible nos estuviera señalando hacia. Este retrato nos invita a reflexionar sobre los secretos ocultos en la vida temprana de Mozart y nos sumerge en la intriga de la posible afiliación masónica de uno de los músicos más legendarios de todos los tiempos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te maravillaste con estos enigmas, suscríbete para no perderte futuros descubrimientos y asegúrate de dejar tu like si este vídeo te dejó con ganas de más. Únete a nosotros en esta búsqueda constante de secretos que desafían lo conocido. Imagina la tensión de la guerra, donde cada ruido eleva el corazón y cada sombra es una amenaza. Pero, ¿qué sucede cuando el enemigo va más allá de lo conocido? Hoy, en un episodio inédito de Misterio Revelado, te llevaré a través de 5 encuentros asombrosos, monstruos aterradores que desafiaron las reglas de la realidad en el fragor de la batalla. Estas historias, ocultas entre las páginas de la historia, revelan secretos oscuros y criaturas más allá de la imaginación. ¿Estás listo para adentrarte en este mundo de misterio e intriga en el campo de batalla? Antes de nada, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita si no quieres perderte ningún vídeo y pasar un buen rato. Comenzamos. Simios de roca en Vietnam. Durante la guerra de Vietnam, mientras los soldados estadounidenses combatían en las densas selvas, el gobierno implementó el uso de la gente naranja para despejar la vegetación en zonas devastadas. Los efectos duraderos de este químico han dejado secuelas como defectos de nacimiento, daños cerebrales y cardíacos, y causantes de cáncer que aún se descubren hoy en día. Sin embargo, entre las consecuencias inesperadas de la gente naranja, surgieron informes de soldados sobre encuentros con humanoides gigantes conocidos como simios de roca. Estas criaturas, que aparentemente huían de las junglas moribundas de Vietnam, se enfrentaron a los soldados con armas primitivas. Un veterano que sirvió con la 101, División Aerotransportada, relató avistamientos frecuentes de estos seres. Eran humanoides de gran tamaño, más pequeños que el famoso Bigfoot, pero más grandes que la mayoría de los hombres. Avistados en pequeños grupos y tanto de día como de noche, estos seres parecían intentar proteger sus hogares de la devastación causada por el agente naranja. ¿Podría esto sugerir la existencia de criaturas similares a Bigfoot habitando las selvas de Vietnam? ¿Acaso estos seres, ante la amenaza de perder su hábitat, emergieron de las profundidades de la jungla para luchar junto a los soldados en un intento por salvar sus bosques? Piloto se encuentra con OVNI. Los enfrentamientos aéreos más aterradores de la Segunda Guerra Mundial marcaron momentos de desesperación y avances tecnológicos extremos. Desde los kamikazes japoneses hasta los aviones de combate alemanes empujando los límites de la tecnología, y las fábricas británicas subterráneas produciendo aviones avanzados, todo en un intento dramático por cambiar el rumbo de la guerra. Sin embargo, en medio de estos avances, los pilotos estadounidenses fueron testigos de extraños encuentros. En noviembre de 1944, el 415, Escuadrón de Caza Nocturno informó de luces peculiares en el Valle del Rin. Estas luces, 81 en total, emitían un intenso resplandor naranja y desaparecieron cuando el escuadrón se acercó.
Estos avistamientos eran parte de múltiples informes militares sobre objetos voladores no identificados. Uno de los informes más extraños fue el del teniente Samuel Krasney. Mientras volaba, observó un objeto sin alas en forma de cigarro con un brillo rojizo flotando cerca de su avión, siguiéndolo con precisión incluso durante maniobras evasivas. Tras varios minutos, el objeto cambió de color y se alejó a una velocidad increíble, desapareciendo de su vista. Estos avistamientos fueron llamados Foo Fighters por los aviadores, haciendo referencia a un cómic. Estas extrañas artesanías dejaron perplejos a aquellos que las presenciaron. El Ryujin y el dragón de Brosno. La invasión de Japón está descrita en la antigua mitología japonesa como una aparición del enorme dragón marino, el Ryujin, que ha sido una figura recurrente en varias leyendas japonesas a lo largo de los siglos. Aunque algunos expertos históricos han descartado la existencia del Ryujin como una criatura desconocida, las antiguas leyendas japonesas lo describen como una figura divina que traía riqueza y fortuna. Curiosamente, en la historia de los enfrentamientos, el enemigo japonés, Kublai Khan, vio al Ryujin como un elemento disuasivo contra su flota mongol, que fue diezmada antes de llegar a tierras japonesas. Esto sugiere que el Ryujin podría haber sido una especie nativa de gran serpiente marina conocida por los pescadores japoneses pero desconocida para los barcos extranjeros. Por otro lado, en Rusia, el lago Brosno ha sido el foco de extrañas leyendas sobre un dragón submarino durante siglos. Según el antiguo folclore ruso del siglo XIII, cuando el ejército tártaro-mongol avanzaba cerca del lago Brosno en su camino hacia Novgorod, relatos detallan la aparición de una enorme criatura devorando caballos y soldados. A lo largo de los siglos, se han contado historias sobre islas de arena que aparecen en el lago, aparentemente creadas por el dragón para poner huevos. Los pescadores que intentaron acercarse a estas islas fueron tragados por una boca que se abría bajo ellos, succionando botes y agua. Incluso durante el siglo pasado, los relatos rusos mencionan que los nazis no pudieron avanzar más allá de la región cerca del lago Brosno debido a sus experimentos con el agua y el despertar de la bestia. Algunos sugieren que intentaron controlar al dragón, pero terminaron siendo devorados. El lago Brosno sigue siendo un lugar asociado con desapariciones misteriosas, incluyendo personas talentosas y habilidosas. Encuentros con una criatura sub-28. Durante los primeros años de la Primera Guerra Mundial, se informó sobre un avistamiento de una extraña criatura en el mar abierto, más tarde conocida como el monstruo del U-28. Según los informes, el encuentro ocurrió el 30 de julio de 1915, cuando el comandante alemán del submarino, George G. von Forstner, escribió un detallado informe después de atacar al barco británico The Iberian. Él afirmó que, luego de que el vapor se hundiera, vieron un gran animal acuático, aproximadamente de unos 80 pies de largo y similar a un cocodrilo grande. Forstner detalló que él y 6 de sus oficiales presenciaron esta criatura entre los escombros. A pesar de no poder fotografiarla, describieron un ser que se asemejaba a un cocodrilo acuático de unos 60 pies de largo, con 4 extremidades palmeadas, una cola larga y puntiaguda, y una cabeza en forma de punta. Los criptozoólogos relacionan este avistamiento con el devorador de ballenas, una criatura que ha sido avistada durante siglos cazando y comiendo ballenas. El devorador de ballenas se describe como un reptil marino similar a un pliosaurio, que se cree extinto hace unos 65 millones de años. Su apariencia de cocodrilo y los avistamientos históricos podrían confirmar su existencia. Además, el 13 de agosto de 2012, una ballena de 65 pies fue encontrada varada con profundas marcas de mordeduras en su rostro, sugiriendo un ataque de una criatura con enormes mandíbulas, similares a un cocodrilo. Estos avistamientos de criaturas aterradoras durante la guerra plantean interrogantes sobre la existencia de seres desconocidos que han coexistido con la humanidad a lo largo de la historia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las pirámides de Egipto siguen desconcertando a los científicos incluso después de más de 4000 años? En este vídeo, te revelamos las 7 razones que mantienen a los expertos intrigados. Desde su tamaño colosal hasta misteriosos hallazgos recientes, las pirámides continúan asombrando al mundo. No te pierdas estos enigmas milenarios. Número 1.
Descubre el misterio oculto dentro de la pirámide de Giza. En 2017, un equipo internacional de científicos hizo un hallazgo sorprendente, lo que podría ser una cuarta cámara dentro de la icónica pirámide. Este monumento, el más grande de todos los piramidales egipcios, sigue desconcertando a los expertos. Utilizando la física de partículas, los especialistas del Instituto de Innovación y Preservación Hard Dice de París detectaron esta misteriosa cavidad. ¿Cómo lo lograron? Gracias a los muones, diminutas partículas subatómicas generadas por la colisión de los rayos cósmicos con la atmósfera. Estas partículas pueden atravesar grandes cantidades de roca, permitiendo así sondeos en profundidad. La Gran Pirámide ya cuenta con 3 cámaras en diferentes niveles, la del Rey, la de la Reina y la subterránea. Medit J., miembro del equipo investigador, declaró: "De lo que estamos seguros es de que este gran vacío está ahí, pero necesitamos entenderlo mejor". Peter Dermanuel, egiptólogo y director del proyecto en la Universidad de Harvard, elogió el hallazgo, aunque advirtió que es pronto para afirmar si se trata realmente de otra cámara. Sin embargo, como señaló Berman Eliana, la Gran Pirámide es un imán para la especulación, tanto razonable como irrazonable. Cada nuevo descubrimiento alimenta la imaginación y nos hace cuestionar lo que creemos saber sobre esta maravilla antigua. ¿Qué secretos más aguardan en las entrañas de este monumento legendario? Número 2. Descubre el enigma de la alineación perfecta de las pirámides de Giza. Durante siglos, estas imponentes estructuras han desconcertado a los científicos, no solo por sus vastos espacios sin explorar que parecen guardar innumerables secretos, sino también por el misterio de cómo los antiguos egipcios las construyeron con una precisión increíble, alineándolas con los puntos cardinales sin la ayuda de tecnologías modernas. Imagina esto, en una época sin computadoras, satélites artificiales o sistemas de posicionamiento global, los constructores de la Gran Pirámide de Keops lograron alinearla con una precisión de más de 4 minutos de arco, una 1/15 parte de un grado. Es asombroso pensar en la perfección de su alineación. Glenda Essig, ingeniero y arqueólogo, escribió en 2017 sobre este tema en el Diario de la Arquitectura Egipcia Antigua, destacando la precisión abrumadora con la que las pirámides más grandes de Giza están alineadas. Esta hazaña es aún más impresionante considerando que se logró hace más de 4.500 años, sin las herramientas tecnológicas de hoy en día. Aunque existen diversas teorías sobre cómo pudieron lograrlo, como el uso de la estrella polar o la sombra del Sol, ninguna ha sido completamente convincente. ¿Cómo lo hicieron realmente? Número 3. El gigantesco tamaño de las pirámides por sí solo nos hace cuestionarnos cómo pudieron ser construidas. ¿Acaso los antiguos egipcios contaban con alguna tecnología secreta que aún desconocemos? La Gran Pirámide, la más grande de la necrópolis de Giza y del mundo, originalmente tenía una altura impresionante de 140,6 metros, aunque ahora se ha reducido a 130,8 metros. Su base abarca 230,36 metros de lado, equivalente a más de 7 campos de fútbol. Imagina esto, 2,3 millones de bloques de piedra, cada uno pesando entre 2,5 y 15 toneladas. Aunque estas enormes piedras fueron extraídas de una fuente cercana, cómo los egipcios las transportaron y levantaron sigue siendo un misterio que ha ocupado la mente de los investigadores durante años. La teoría más aceptada es que los bloques fueron transportados en trineos de madera, pero ¿cómo los elevaron y sostuvieron? ¿Cómo lograron que los medios de transporte soportaran el peso de estas enormes piedras? Además, considera esto, los trabajadores egipcios colocaron un bloque cada 2 minutos y medio durante el período de construcción. Esto demuestra una organización y eficiencia sorprendentes. ¿Cómo lograron tal hazaña sin la tecnología moderna? Número 4. Adéntrate en los laberintos subterráneos de la Gran Pirámide de Giza y descubre los misterios que aguardan en las profundidades. Prepárate para un viaje al corazón de la perplejidad. Cada vez que se hace un nuevo descubrimiento en estos intrincados túneles, la asombrosa complejidad de estas colosales estructuras deja boquiabiertos a los expertos. Algunos incluso sugieren que los sistemas de túneles bajo las pirámides podrían indicar la presencia de una civilización avanzada que existió en tiempos antiguos. Excavados en la roca caliza del desierto, estos laberintos no solo son famosos por lo que se ha encontrado en ellos, sino por lo que aún falta por descubrir.
Los pasadizos continúan revelando secretos ocultos que han estado ocultos a la vista humana durante milenios. Recientemente, el arqueólogo Brian Forster ha revolucionado el campo con un descubrimiento impactante. Mientras exploraba los laberintos bajo las pirámides de Giza, encontró 20 cajas de granito de Asuán, cada una cortada con una precisión extraordinaria y pesando unas 100 toneladas. ¿Para qué fueron utilizadas estas cajas? El misterio persiste. Algunos sugieren que podrían haber sido utilizadas para enterrar toros, un animal sagrado en el antiguo Egipto, pero no se han encontrado restos de estos animales. Otros especulan que podrían haber sido utilizadas para almacenar una forma antigua de energía, aunque la información sobre esta hipótesis es escasa. Número 5. Déjate cautivar por el enigma del mortero misterioso que ha mantenido en pie la majestuosa Gran Pirámide de Giza durante más de 4.500 años. Este monumento antiguo, erigido por miles de hábiles trabajadores que probablemente vivían cerca del lugar de la obra, es un testamento impresionante de la habilidad humana y la ingeniería ancestral. Cada bloque de piedra utilizado en su construcción fue tallado con una precisión meticulosa, encajando casi a la perfección y dejando poco margen para el error, lo que nos deja preguntándonos cómo lograron tal proeza con las herramientas limitadas de la época. Pero, ¿cuál es el secreto detrás de la resistencia eterna de estas impresionantes estructuras? El mortero especial y parcialmente desconocido que une los bloques de piedra. Compuesto principalmente de yeso sulfato de calcio deshidratado y arena calcárea fina, este material ha desconcertado a los expertos durante décadas. A pesar de numerosos análisis, nadie ha logrado replicarlo con precisión, lo que añade un aura de misterio a su longevidad y durabilidad. Se estima que se emplearon alrededor de 500.000 de toneladas de este enigmático mortero en la construcción de la Gran Pirámide de Giza, y lo más sorprendente es que parece ser incluso más resistente que las mismas piedras que une. Los especialistas han quedado atónitos al descubrir que este mortero egipcio se ha mantenido tan sólido como el mejor concreto moderno, desafiando el paso del tiempo y las inclemencias del clima durante milenios. Gracias por unirte a nosotros en este viaje fascinante a través de los misterios de las pirámides de Egipto. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros al descubrir estos enigmas milenarios. Imagina un mundo antiguo y lleno de gigantes que caminaban entre nosotros. A través de textos antiguos y relatos transmitidos oralmente por tribus de todo el mundo, nos llegan fascinantes historias sobre la presencia de gigantes en la Tierra. ¿Sabías que incluso la Biblia hace referencia a ellos? En Génesis 6:4 se menciona, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y el Deuteronomio 3:11 nos sumerge aún más en este misterioso pasado. Descubre la increíble narrativa de estos colosos que alguna vez poblaron nuestro planeta y dejaron una huella en la antigüedad. La historia nos revela que el rey de Bazán fue el último gigante que quedó, y su cama, una verdadera maravilla de hierro. Imagina una cama que no está en cualquier lugar, sino en Rábade, con dimensiones impresionantes, largo como 4 codos y ancho como 4 codos de un hombre. Eso es enorme. Pero eso no es todo, porque en Samuel 17:47 nos topamos con un guerrero que hace temblar la tierra. Goliat, originario de Gat, se destacó en el campamento filisteo con una estatura imponente, más de 3 metros. Su apariencia era asombrosa, con un casco de bronce en la cabeza, una coraza de 55 kilos también de bronce, polainas que protegían sus piernas y una jabalina al hombro con una lanza que se asemejaba al rodillo de un telar. Imagina la magnitud de este coloso. Pero esto no es exclusivo de una región. En Oriente abundan relatos de hombres gigantes. Especialmente en Siria, la mitología nos lleva a historias de gigantes que coexistieron con los hombres. A tan solo 67 kilómetros al norte de Alepo, en Ain Dar, la mitología cobra vida. Este pueblo es famoso por su templo, que guarda una sorprendente similitud con el templo de Salomón, el primer templo según el Tanaj. ¿Coincidencia o legado de los gigantes? La antigüedad nos enseña que, en aquellos tiempos, se solían hacer copias de todo lo que se consideraba sagrado e importante. ¿Será que estas leyendas de gigantes están más arraigadas en la realidad de lo que pensamos? Todo comenzó en 1955, cuando la cabeza colosal de un león de basalto se asomó desde la madriguera de unos zorros, capturando la atención de la Dirección General de Antigüedades de Siria. Este sorprendente hallazgo dio inicio a excavaciones que revelaron una construcción única y asombrosa.
Este templo, majestuosamente construido sobre el Valle de África, se eleva sobre un zócalo decorado con esfinges y leones de tamaño natural. La historia de su descubrimiento es tan fascinante como la estructura misma. Imagina cómo los arqueólogos, guiados por la curiosidad desencadenada por la cabeza de un león emergiendo de una madriguera, desenterraron los secretos que yacían ocultos durante siglos. A medida que exploramos este templo en Ain Dara, nos encontramos con una conexión intrigante con el Templo de Salomón, el cual ha sido objeto de búsqueda incansable por parte de eruditos a lo largo de los siglos. Las similitudes son asombrosas. Ambos edificios se alzan sobre plataformas artificiales, divididos en tres partes con un pórtico de entrada, una sala principal del santuario y, al final, una partición con un altar elevado o santo de santos. El arqueólogo Johnson, en su investigación, encontró más de 30 elementos arquitectónicos y decorativos en el templo de Ain Dara que coinciden de manera extraordinaria con el templo del rey Salomón. Desde leones hasta animales míticos, flores y patrones geométricos, cada detalle evoca las imágenes descritas en 1 Reyes 6, 29 que adornaban el templo del rey Salomón. Este descubrimiento desafía las limitaciones de las excavaciones en la zona donde supuestamente estuvo el templo de Salomón, según palabras del propio arqueólogo Johnson. Es como si Ain Dara guardara secretos que podrían reescribir la historia que conocemos. Según Lawrence Steiger de la Universidad de Harvard, el templo de Ain Dara no solo es un testimonio de la existencia del templo del rey Salomón, sino que también desmiente la idea de que fue una mera creación literaria. Imagina desvelar la verdad detrás de una historia que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Este templo, con su distribución, tamaño y detalles arquitectónicos, se alinea perfectamente con la arquitectura sagrada del norte de Siria desde el siglo X hasta el siglo VIII a.C. Pero la verdadera sorpresa aguarda justo fuera de sus puertas. Antes de ingresar, nos encontramos con algo asombroso en el suelo: huellas gigantes de 2 pies desnudos grabadas en la piedra. 2 impresionantes huellas lado a lado en el umbral del templo, y a medida que avanzamos, descubrimos una tercera huella del pie izquierdo en la antecámara del santuario y, a 9 metros de distancia, una cuarta huella del pie derecho. Cada una de ellas mide 90 centímetros, lo que equivaldría a una persona de aproximadamente 7 metros de altura. Estas huellas colosales, según la creencia, pertenecían a la deidad que moraba en el templo, asegurando protección contra invasores. Imagina el asombro y temor que estas huellas debieron provocar en aquellos que se acercaban. Es como si la deidad quisiera mostrar la grandeza que les guardaba. Curiosamente, las medidas del templo de Ain Dara se asemejan a las del templo de Salomón, descritas en la Biblia. En 1 Reyes 6 leemos sobre la casa que Salomón edificó para Jehová, con dimensiones que coinciden de manera fascinante. Jehová prometió a Salomón que, si cumplía sus mandamientos, habitaría en ese templo en medio de los hijos de Israel. Salomón, fiel a la promesa, labró la casa y la terminó. Es un testimonio palpable de la conexión entre la historia bíblica y este asombroso descubrimiento arqueológico. En el templo de Salomón, la Biblia nos habla de un trono majestuoso, casi 5 metros de altura por 5 de ancho. Este trono estaba formado por las alas de 2 querubines gigantes, y en el santuario, Salomón también mandó hacer 2 querubines de madera de oliva, cada uno de 10 codos de altura. Imagina la magnificencia de estos seres divinos, con alas que se extendían por 10 codos de un extremo al otro. La conexión entre el templo de Ain Dara y el de Salomón es tan intrigante como los misterios que ambos albergan. ¿Podrían las gigantescas huellas en Ain Dara representar los pies de Jehová o de otro dios similar? En aquellos tiempos, los dioses ofrecían protección a cambio de adoración, y sin duda eran seres físicos de un tamaño descomunal. La descripción bíblica del trono nos da una idea de lo imponente que era Jehová. Sin embargo, este descubrimiento nos enfrenta a numerosos interrogantes, y la sombra de un intento mundial por borrar las huellas de este pasado oscuro se cierne sobre nosotros. Similar a lo sucedido en el Museo de Bagdad durante conflictos bélicos, donde se perdieron evidencias de seres no humanos, el templo de Ain Dara también ha sufrido daños. En enero de 2018, aviones de la Fuerza Aérea de Turquía parcialmente destruyeron la infraestructura del templo. Lamentablemente, muchas pruebas sobre la existencia de gigantes se han borrado, pero a pesar de ello, aún podemos encontrar bastantes evidencias de que en un pasado no muy remoto existieron seres enormes.
No permitas que las sombras del pasado oscuro se interpongan en nuestra búsqueda de la verdad. Aunque se hayan intentado borrar huellas, aún quedan indicios que nos revelan la presencia de seres colosales en nuestra historia. Gracias por unirte a esta asombrosa exploración en busca de los misterios enterrados en el pasado. Si este viaje te dejó boquiabierto, asegúrate de darle un like, suscribirte para más descubrimientos fascinantes y no olvides activar la campanita para ser el primero en enterarte de cada nuevo vídeo. Juntos, seguiremos desenterrando los secretos que la historia nos tiene reservados. Hasta la próxima aventura, exploradores del conocimiento.